4. La persecución. El final del bosque estaba a más de una hora de camino, por lo que Kelemvor y sus hombres apenas veían el momento de dejar atrás la marcha lenta que llevaban y los muchos obstáculos que se les presentaban. El sol se levantaba ya sobre el horizonte y los últimos cristales mágicos que la Eva había proporcionado a los jinetes se habían apagado. La luz de los cristales había atravesado el velo de la noche y fue la que permitió que Kelemvor y sus hombres se desplazasen todo el rato a lo largo del río. Durante los días transcurridos desde que salieron del Valle de las Sombras, los jinetes solo se habían detenido 2 veces para descansar y, en cada ocasión solo por unas horas. Kelemvor cogió la bolsita que llevaba atada a su cinturón y la sacudió ligeramente. El tintineo que produjeron las monedas de oro al chocar unas con otras se elevó por encima del ruido que hacían los hombres del valle al abrirse camino por el escabroso sendero. Algunos hombres miraron al mercenario, pero se apresuraron a apartar la vista cuando Kelemvor frunció el entrecejo en su dirección. Kelemvor, por 4ª vez ese mismo día, se preguntó si Kirik y Medianoche habían recibido tanto dinero como él para luchar contra el valle. Sin duda habían sido pagados cuando estaban en Tilberton. Después de soltar la bolsa, que se quedó colgando de su costado, Kelemvor observó a los hombres que Modulgrim había designado para perseguir a los criminales. En conjunto, no era un grupo muy notable. El guerrero los veía como a los típicos habitantes de una ciudad agrícola de miras estrechas pero sinceros. Estos hombres habían hecho muy poco que pudiera impresionar o sorprender al experto aventurero durante el viaje desde el Valle de las Sombras, pero esto ya le iba bien. Lo único que había sorprendido a Kelemvor con respecto al grupo había sido la insistencia de Modulgrim para que Yarbro, el joven guardia que había experimentado una momentánea ojeriza para con Kelemvor y sus compañeros cuando llegaron al Valle de las Sombras, se uniese a ellos. Pero, si los cazadores querían alcanzar a los fugitivos, no había tiempo para discutir aspectos personales, de modo que Kelemvor, aunque a regañadientes, había accedido. Para una misión como esta hace falta mucha serenidad de espíritu, le había dicho Modulgrim cuando Kelemvor se estaba preparando para el viaje a caballo en pos de los hasta entonces aliados suyos. Tu rabia puede cegarte y hacer que te tomes la justicia por tu mano. Quiero que traigáis a los criminales con vida, a menos que no haya absolutamente ninguna otra alternativa. El señor del valle hizo una pausa, pero luego entregó al guerrero una bolsa llena de oro. Yarbro hará que prevalezca la razón. Kelemvor dio un bufido. Poner Yarbro y razón en la misma frase era casi una provocación. El guerrero pensó que lo que ocurría era más bien que Modulgrim pretendía que alguien lo vigilase. Tiró de las riendas y su caballo saltó sobre una rama que había en el suelo. Kelemvor volvió a mirar a su alrededor y suspiró. Por lo menos el resto de los hombres parecía ser gente relativamente de fiar. El guía escogido por el señor del valle para conducir a los perseguidores a través del bosque se llamaba Terro Luthor, un veterano de varias batallas contra el Drow y un erudito empapado de la tradición del clan de los elfos que antaño habían reivindicado el bosque que rodeaba el Valle de las Sombras como suyo. Uthor era un hombre de unos 40 años, de corta estatura, fuerte constitución, hombros cuadrados, ojos de un color gris azulado y un cabello negro que llevaba pulcramente peinado hacia atrás. El único vínculo que unía a los restantes hombres de Kelemvor era el odio para con los fugitivos. Gurmestil, un leñador de unos 50 años con una melena de cabello blanco, había perdido a su hijo la flor de la vida en la batalla del Valle de las Sombras. Coren y Lanx eran sacerdotes de la Tander. Coren era alto y todo lo que quedaba de su pelo oscuro eran unos cuantos mechones. Lanx era de constitución media, con un cabello fino, rubio y ensortijado y unos tristes ojos marrones. Ambos sacerdotes llevaban el blasón de su orden en la ropa. Bursus, Kadal y Jorah eran soldados que habían visto morir a camaradas y amigos en la reciente batalla. De los 3, Kadal era el mayor, con una barba gris y unas cejas blancas y pobladas. Unos ojos cansados color azabache y una piel muy bronceada distinguían a Bursus. Jorah era delgado y su cabello, que llevaba siempre despeinado, era castaño rojizo. Los 3 eran tanto arqueros como espadachines y llevaban arcos y flechas para los otros hombres. Mikkel y Carey eran los dueños del esquife robado por los fugitivos. Nadie sabía sus apellidos pero, por su aspecto, habrían podido pasar por hermanos. Sus rostros estaban tan quemados por el sol que se habían vuelto rojos y sus cuerpos eran fuertes y armoniosos. Ambos llevaban la cabeza afeitada. Se vestían incluso de forma idéntica. La única cosa que los diferenciaba era el prisma brillante que colgaba de la oreja derecha de Mikkel. Dado que hasta el momento no se había producido ningún incidente durante el viaje por el denso bosque que flanqueaba la Saba, Kelemvor no sabía cómo reaccionarían sus hombres en una contienda. No era su habilidad a la hora de luchar lo que preocupaba a Kelemvor. La batalla contra las tropas de Bane había bastado al aventurero para demostrarle la destreza de los hombres del valle en el momento de la lucha.
Sin embargo, el guerrero se preguntaba cómo su grupo de cazadores de hombres actuaría en equipo. Hasta que no tropecemos con un grupo suelto de centileses, con algún animal salvaje lo bastante temerario como para atacar a un grupo como el nuestro o con los carniceros que estamos persiguiendo, no sabremos cómo lucharán estos hombres, dijo Yarbrough sarcásticamente cuando Kelemborg planteó el problema a su segundo en el mando. Pero yo no me preocuparía de eso. Cuando demos caza a esa bruja y a sus amigos, todos lucharemos con un propósito común. Kelemborg siguió cabalgando por el bosque con su pequeña tropa, pero la seguridad de Yarbrough no había logrado tranquilizarlo. O, tal vez, lo que más perturbaba al guerrero era comprender que el soldado tenía razón, que el odio de los hombres del valle haría que luchasen con un propósito común cuando diesen alcance a medianoche, a Kirik y a Adon. Kelemborg apartó esa idea de su cabeza. Se dijo para sus adentros que estaba actuando indebidamente, que lo habían traicionado, que habían asesinado a gente inocente, que habían matado a Elminster. El guerrero espoleó a su caballo y se precipitó sendero abajo. Sus hombres también picaron espuelas a sus caballos y el grupo no tardó en estar fuera del bosque, al borde del campo abierto del Valle del Tordo. Hasta aquel momento no habían encontrado rastro del esquife ni de los fugitivos. A menos que la suerte estuviese de su parte o que, sin pérdida de tiempo, hicieran algo decisivo, los cazadores corrían el riesgo de perder a sus presas. ¡Alto!, gritó Kelemborg, y levantó la mano para indicar a su pequeña tropa que parase. Cuando todos los hombres estuvieron lo bastante cerca para poder oírlo, el guerrero añadió: tenemos que decidir qué camino vamos a tomar ahora. Pues seguir el río. Barbotó Yarbrough, ¿qué otra cosa podemos hacer? De hecho, discutir esto es una pérdida de tiempo. Tendríamos que atravesar el Valle del Tordo lo más rápidamente posible. Es campo abierto y, tomaremos la carretera que va a la roca vertical, interrumpió Kelemborg de forma terminante. El guerrero desmontó y estiró las piernas. Podremos cabalgar más deprisa por la carretera que a campo atraviesa. Gurn se pasó la mano por su cabello plateado. Pero la carretera se desvía hacia el norte y luego hacia el este, alejándose del río. Kelemborg sacó un trozo de carne seca de sus alforjas, para luego ir hacia el sur, hasta el puente Pluma Negra. Sabemos que ellos se dirigen al Valle del Barranco, siguiendo el curso del río. No tendrán más remedio que pasar por el puente. A Yarbrough le faltó tiempo para soltar una maldición. ¿Cómo sabremos que no han pasado ya el puente cuando lleguemos allí? Algunos hombres murmuraban por lo bajo aprobando las bulas de Yarbrough. No lo sabremos, dijo el guerrero de ojos verdes, para luego meterse un trozo de carne en la boca y volver a montar sobre su caballo. Que él tiene razón, dijo Terrolutor por encima del murmullo de quejas de los dos pescadores. No los alcanzaremos nunca si seguimos el curso del río. Después de haber atravesado el valle, está el bosque hasta el Valle de la Contienda, que es muy denso. En algunos momentos hasta tendríamos que desmontar. Kelemborg sonrió y puso su caballo en dirección este. De acuerdo, entonces. Ha hablado nuestro guía. El guerrero espoleó a su caballo hasta ponerlo a galope siempre en dirección este, hacia la carretera. Algunos hombres miraron a Yarbrough, que volvió a maldecir para luego picar espuelas a su caballo y seguir a Kelemborg. El resto de la cuadrilla lo imitó. Los cazadores de hombres no tardaron en llegar a la ancha y concurrida carretera que iba desde Colina Lejana, en el norte, hasta la gran ciudad de Suzail, en el sur, pasando por Tilberton y Arabel. A Kelemborg le pareció que la carretera tenía el dulce aroma de la libertad. Incluso el humor de los compañeros de Kelemborg mejoró. Sin embargo, a media tarde, el calor seco del sol había logrado poner fin a todo resto de alegría que los hombres del valle hubieran podido haber experimentado. Como estaba ocurriendo cada vez con mayor frecuencia durante el viaje, los hombres se pusieron a desahogar su mal humor sugiriendo nuevos e ingeniosos medios de tratar a los criminales fugitivos cuando les diesen caza. La imaginación fértil de Yarbrough daba cuenta de más de la mitad de ellos. A medida que transcurría el día, la furia de Kelemborg iba en aumento. El guerrero pensó que si Moungrim creía que aquellos hombres iban a secundar la idea que él tenía de la justicia, era un estúpido. No eran más que una turba sanguinaria dispuesta al linchamiento, tan crueles como los fanáticos de mirada salvaje que en Tilberton habían tratado de matar a medianoche, a Kirik, a Adon y a él mismo porque pensaban que el dios de los herreros os quería muertos. Kelemborg era consciente de que debía recordar a sus hombres las órdenes de Moungrim según las cuales los prisioneros tenían que llegar con vida al Valle de las Sombras, pero no podía. Por el contrario, siguió silencioso y sumido en sus tristes meditaciones con una actitud pasiva ante las fanfarronadas y las amenazas airadas que fue tomada como un consentimiento tácito por su parte. A medida que iba avanzando el día, las historias se fueron volviendo más crueles y más sangrientas. En un momento dado, el guerrero observó a los hombres que estaban bajo su mando,
que se reían obscenamente y no paraban de echar maldiciones. Entonces recordó la invectiva de Kirik contra la justicia que los habitantes del valle concederían a medianoche y a Adoni, por primera vez desde que la irrumpiera en la sala de Moungrim. Kelemvor se preguntó si estaba actuando correctamente. El guerrero estuvo todo el día dándole vueltas y más vueltas al asunto en su cabeza, hasta que finalmente el sol se convirtió en una esfera baja y cegadora a la espalda del grupo perseguidor y las primeras señales del crepúsculo envolvieron la carretera que tenían delante. Hacía unos días que no habían repuesto las provisiones de su reserva de comida y Kelemvor agradeció para sus adentros una tarea susceptible de alejar las mentes de los hombres del valle de sus fantasías asesinas. El guerrero indicó a la compañía que se detuviese. «Vamos a buscar provisiones aquí», ordenó el guerrero, y desmontó del caballo. «Quizá la tierra de esta parte de los reinos nos haya maleado todavía desde que se inició el caos y encontremos algo de caza que nos haga bien a todos». Después de dividir a sus hombres en 3 grupos, Kelemvor se dirigió con Bursus, Jorah y Terror a la parte meridional del bosque mientras que Mikkel, Karaya y Gurren se encaminaron al norte. Yarbro, los sacerdotes de la Tander y el otro soldado, Cabal, se quedaron a vigilar el campamento. Media hora después, cuando se estaba empezando a hacer de noche y un oscuro velo neblinoso envolvía el bosque, Kelemvor y su grupo aparecieron llevando un ciervo abatido por una de las flechas de Jorah. Al cabo de unos minutos, Mikkel y sus hombres aparecieron a su vez procedentes del oscuro y denso bosque situado al norte de la carretera. El pescador llevaba la forma inmóvil de una liebre en la mano. Cuando vio el manjar que había portado Kelemvor, se desvaneció rápidamente su expresión de triunfo. Los otros hombres se pusieron a reír ante la imagen de Mikkel, solo y decepcionado con su presa, pero luego aceptaron de buen grado que tanto él como el fruto de su caza se uniesen al banquete. Los cazadores de hombres se deleitaron con la carne fresca del ciervo y, después, permanecieron alrededor del fuego en la linde misma del bosque. Aunque sin haber descansado, pero por lo menos bien alimentados, los hombres enterraron los restos del ciervo y se encaminaron de nuevo a la carretera. Kelemvor percibió durante un rato una camaradería que no había visto hasta aquel momento en aquel grupo sanguinario y dispar de cazadores de hombres. Mientras viajaban en medio de una noche iluminada por la luna camino de la roca vertical, intercambiaron historias de aventuras pasadas, reales o imaginarias. Sin embargo, como siempre, el tema de medianoche y sus compañeros no tardó en convertirse en el núcleo central de la conversación y el barniz de conducta civilizada desapareció para ser reemplazado por el encarnizamiento y la furia de las amenazas y maldiciones de los hombres. Kelemvor comprendió que, por mucho que hubiese esperado que fuese de otra forma, lo que unía realmente a aquellos hombres era el odio común para con los 3 criminales, a quienes la mayoría de los cazadores no conocía. Cuando el grupo llegó a la roca vertical, la luna iba alta en un cielo sin nubes. La carretera se bifurcaba, un ramal seguía hacia el nordeste hasta Colina Lejana, mientras que el otro conducía al sur hasta el puente Pluma Negra pasando por Esembra. La propia roca era como un enorme dado brillante y gris que tenía una altura de 6 metros. Aparecían en su base unas runas de elfos formando unas líneas que rodeaban los 4 lados de la roca. Había un claro detrás de la roca, una media luna perfecta de tierra negra y parduzca donde nada crecía. Los árboles que había detrás de este claro no se parecían a ningún otro que los cazadores hubieran visto en la parte occidental del gran desierto. Los troncos de los árboles eran completamente nudosos, las raíces avanzaban retorciéndose para escarbar en la tierra como los dedos de un viejo avaro en un montón de oro. Las ramas crecían en dirección opuesta a la roca y se curvaban extrañamente hacia la mitad de su longitud, de modo que quedaban paralelas a la tierra en lugar de crecer rectas y airosas. Los árboles eran de un color naranja pálido y sus pocas hojas, amarillas y débiles. Era evidente que la idea de estar tan cerca de la roca vertical, conocida por contener unas reservas extraordinarias de magia, ponía nerviosos a algunos de los hombres, en especial en aquellos momentos de inestabilidad de aquel arte. A los otros no les importaba estar cerca de las ruinas de Midranor, pero, a decir verdad, las historias que circulaban sobre unos seres que acechaban alrededor de la ciudad en ruinas asustaban a la mayoría del grupo. Sin embargo, los cazadores de hombres estaban agotados y, cuando se sometió a voto la cuestión, los hombres del valle, a pesar de sus temores, decidieron acampar junto a la roca. Kelemvor y Yarbro hicieron la primera guardia juntamente con Bursus, uno de los arqueros del valle. A pesar de que la abierta hostilidad de Yarbro hacia Kelemvor había desaparecido, el guerrero seguía sin confiar en el joven guardia. Bursus estaba sentado junto al guerrero. Ambos observaban la roca mística que se elevaba delante de ellos, donde se reflejaba la suave luz de la luna y las vacilantes llamas del fuego. «Hay algo que nunca he comprendido», dijo Bursus suspirando y volviéndose para mirar al guerrero. «¿De qué se trata?», preguntó Kelemvor,
que había arrojado distraídamente un palo al fuego y observaba la diminuta explosión de chispas que se elevaban en el aire. Los asesinos que estamos persiguiendo habían sido tus amigos. Combatiste a su lado. El arquero hizo una pausa. ¿No es todo esto muy difícil para ti? Los ojos del guerrero estaban fijos en el fuego. Me han traicionado, contestó Kelemvor en un gruñido. Me mintieron desde el principio. Se volvió para mirar a Yarbrough, que estaba observándolo. No habría debido dudar de ti, dijo Ursus, acompañando sus palabras de un gesto de asentimiento. Tienes tantas razones para vengarte como nosotros. Tal vez más. ¿Venganza? Pensó Kelemvor. ¿Es la venganza el único motivo que tengo para esta misión? Quizás ello no sea razón suficiente. No cabe duda de que a medianoche no le dieron una oportunidad decente para defenderse en el juicio. No se había hecho justicia, y no eran sus hombres quienes iban a procurar que medianoche, Kirik y Adon fuesen tratados justamente. Kelemvor echó una maldición para sus adentros y sacudió la cabeza. Cuando el guerrero volvió a levantar la vista, se dio cuenta de que Yarbrough seguía mirándolo. Sin embargo, en el rostro del guardia aparecía ahora una maliciosa expresión de curiosidad. Sí, Ursus, murmuró Yarbrough, sin apartar los ojos de Kelemvor. Su estímulo para dar caza a esa bruja debería ser mayor que el de todos nosotros juntos. Una sonrisa fue iluminando el rostro del guardia. Mientras Kelemvor miraba a Yarbrough a los ojos, decidió que impediría que los hombres del valle causasen daño a medianoche y a sus compañeros, siempre y cuando ello fuese posible. No podría detener a los cazadores ni ayudar directamente a los que antes habían sido sus amigos. Ello activaría la maldición. Pero podría procurar que los hombres del valle se atuviesen a las instrucciones de Mulgrim. Al fin y al cabo, le pagaban para eso. Se oyó de repente un fuerte ruido sordo procedente de los retorcidos árboles que había detrás de los hombres. Kelemvor no necesitó de sus agudizados sentidos para detectar el ruido. Los centinelas lo habían oído y estaban esperando las órdenes de Kelemvor. El guerrero se quedó un momento inmóvil y escuchó el crujido de ramas y el susurro de hojas bajo unas pisadas procedentes del bosque que tenían detrás. Despertad a los otros, ordenó Kelemvor en un susurro. Confiemos en que no sea más que algún animal inofensivo a quien el fuego ha despertado su curiosidad. El guerrero se levantó despacio y desenvainó la espada. Yarbrough se puso detrás de Kelemvor. Apaga el fuego, dijo el guerrero de ojos verdes sin perder la calma. El joven guardia, ante la sorpresa de Kelemvor, obedeció sin rechistar. Mientras Yarbrough extinguía las llamas, llegaron más sonidos del bosque. De pie en el claro, bañados por el resplandor del fuego, los cazadores habrían sido un blanco fácil. Si quienquiera que estuviese observando desde el bosque tenía intenciones hostiles, acababa de perder parte de su ventaja. Sin embargo, la protección del bosque estaría a favor de los seres escondidos. Kelemvor instó a sus hombres a recoger sus bártulos lo más rápidamente posible. Si conservamos la presencia de ánimo, podremos llegar a los caballos y dejar atrás a quien quiera que esté ahí, dijo Kelemvor mientras arrojaba sus alforjas sobre su caballo con una mano y blandía la espada con la otra. Se oyó de pronto un gruñido como el de un cerdo, procedente del bosque, y uno de los caballos relinchó aterrorizado. El caballo se levantó sobre sus patas traseras y tiró a Jorah, su jinete, al suelo. El desbocado caballo echó a correr hasta la carretera del Valle del Tordo y desapareció en la noche. Se oyó un siseo, como el susurro de una repentina ráfaga de viento, y Gurn, el leñador de pelo blanco, lanzó un gruñido y cayó hacia adelante. Uno de los pescadores, Kareya, que estaba cerca de Gurn, en la parte del claro en forma de media luna que daba al Valle del Tordo, saltó de su caballo y acudió en ayuda del leñador. Gurn estaba tumbado boca abajo y, al borde de la agonía, se retorcía de dolor. Un dardo de más de 7 centímetros sobresalía de su cogote. El pescador se agachó, sujetó los brazos del leñador y empezó a arrastrar al hombre de pelo cano hacia un caballo. «Kelemvor», gritó Kareya entre resoplido y resoplido. «Están lanzando una especie de dardos. Pueden estar envenenados». Sí, el leñador se quedó sin habla cuando un dardo penetró en un lado de su rostro, le atravesó la mejilla y se le clavó en la lengua. A pesar del terror que experimentaba, Kareya no tardó en alegrarse de que los dardos no estuviesen envenenados. No sentía más que un dolor intenso. El pescador soltó a Gurn y, con una mano apretada contra el rostro, cayó al suelo. Cuando al cabo de un rato Kareya trató de ponerse de pie, otro dardo atravesó su garganta y el pescador se desplomó hacia atrás, con el cuerpo temblando mientras la muerte lo reclamaba. Una carcajada bronca y nasal surgió del bosque. Por primera vez, Kelemvor vio algo, unos cuantos rostros, entre los árboles. Aquellos seres tenían unos grandes y acuosos ojos, dispuestos de forma irregular sobre un hocico de cerdo.
El guerrero supo al instante lo que tenían delante: orcos. Probablemente una docena, como mínimo. «A la carretera», gritó Kelenborg, para luego hacer girar a su caballo en redondo. Algunos dardos y 2 o 3 flechas teñidas de negro surgieron disparados de los árboles. Cabal aupó a Jorah sobre la grupa de su caballo y los otros 2 arqueros se pusieron al galope en pos de Kelenborg. Mikkel, que se hallaba casi en el centro del claro, gritó cuando vio caer a Karella. Eran amigos de la infancia y no se habían separado en casi toda la vida. Mikkel se dispuso a ir rápidamente en ayuda de su amigo, pero Yarbro agarró por detrás al pescador de piel quemada por el sol y lo arrastró de vuelta a los caballos. Mientras montaban y se dirigían a la carretera del sur, las flechas no dejaron de volar a su alrededor. Pero no había nadie ahí para impedir que Terror corriese al lado de Karella. Sin embargo, cuando el guía se agachó junto al pescador, una flecha salió volando de la oscuridad y atravesó su pecho. El guía hizo un intento para respirar, luego cayó de bruces al suelo. 5 orcos, con armaduras sucias y oxidadas, blandiendo sus espadas, irrumpieron en el claro que había junto a la roca vertical. 2 se precipitaron inmediatamente hacia los cuerpos de los hombres del valle, pero los otros 3 se dirigieron hacia Coren y Lanx, los 2 clérigos de la Thunder, que estaban todavía tratando de colocar sus alforjas en los caballos. «Olvidaos de los libros», gritó Bursus, y sin más espoleó a su caballo en dirección a la carretera del sur. «Daos prisa. Daos». Una flecha negra atravesó la pierna del guerrero y fue a clavarse en su caballo. Bursus, con los dientes apretados a causa del dolor que sentía, fue haciendo eses por la carretera detrás de Kelenborg. Otros 5 orcos, armados con arcos, salieron de sus escondites y algunas flechas perdidas así como un gran número de maldiciones gritadas en orco siguieron a los hombres del valle carretera abajo. Kelenborg tiró de las riendas de su caballo y se detuvo pasada una curva de la carretera. Cabal y Jorah, que montaban el mismo caballo, no tardaron en reunirse con el guerrero de ojos verdes. También lo hicieron Yarbro y Mikkel. Los cazadores permanecieron un momento en silencio, escuchando las maldiciones de los orcos en la distancia. Solo Kelenborg podía comprender lo que estaban diciendo los orcos, pero todos los jinetes se estremecieron. A pesar de ser proferidas en otro idioma, el significado de las amenazas estaba bastante claro. Al cabo de un rato, apareció Bursus a medio galope. El hombre de pelo negro se balanceaba en su silla a causa del dolor que le producía la herida de la pierna, pero su caballo había seguido cabalgando por la carretera. Jorah saltó del caballo de Cabal y evitó que el caballo de Bursus pasase delante de ellos sin detenerse. «Los clérigos de la Thunder», murmuró Bursus, «salvadlos». El arquero trató de levantar la mano, sin duda para señalar hacia la roca vertical, pero no pudo. Cabal desmontó y examinó la herida de flecha de la pierna izquierda de Bursus. Kelenborg hizo dar media vuelta a su caballo, hasta ponerse de espaldas a la roca vertical. «Vámonos», murmuró. «Los clérigos están perdidos. Es imposible que puedan escapar a esos orcos». Yarbro desenvainó su espada y miró a Kelenborg. «A veces los orcos dejan a sus víctimas con vida, durante un corto espacio de tiempo». El joven guardia hizo una pausa. Mikkel sacó su espada y Cabal volvió a montar. «Volvemos a por ellos». Kelenborg cerró los ojos. A pesar de querer hacerlo, no había forma de que pudiese volver en ayuda de los clérigos. Era muy simple, el hecho de arriesgar su vida por ellos no le aportaría nada. «Haz lo que quieras, Yarbro. Yo no voy a ayudarte». El guerrero bajó del caballo y se encaminó a los árboles. «Os esperaré aquí». «Yo me ocuparé de Bursus», dijo Jorah en tono decidido. «Le sacaré la flecha y le vendaré la pierna». El arquero delgado y de cabello castaño rojizo se volvió a Kelenborg y escupió. Luego le dio la espalda para dirigirse a los otros. «Es decir, si eso es lo que quieres que haga, Yarbro». El joven guardia entornó los ojos y miró a Kelenborg un instante. «Sí, ahora soy yo el que manda, ¿no es así?», dijo Yarbro lentamente. «Está bien, Jorah. Pero yo en tu lugar procuraría tener a Kelenborg delante de mí todo el rato». El guardia espoleó a su caballo y se dispuso a volver a la roca vertical. Yarbro, Cabal y Mikkel volvieron sobre sus pasos por la carretera, a galope tendido y dando gritos y alaridos. Cuando los hombres doblaron la curva, Kelenborg oyó algunos chillidos y exclamaciones en orco, luego solo el sonido de algo corriendo por el bosque. Kelenborg, sentado bajo un árbol, observó cómo Jorah sacaba la flecha de la pierna de Bursus, vendaba la herida y atendía incluso al caballo herido de Bursus, y pensó que aquello era el final, que no podría evitar que aquellos hombres matasen a medianoche a Kirik y a Adon. El guerrero dio una patada a una piedra, que fue a parar a un bache del escabroso camino de tierra. Todo sería tan sencillo de no ser por aquella condenada maldición.
Podría hacer lo que era justo. Podría abandonar aquella cacería. Pero ello no era posible y Kelenborg lo sabía. En el momento en que tomase partido por medianoche, por Adon y Kirik, rompería la promesa hecha al Lord Moungrim y perdería la recompensa que éste le había prometido como estímulo por llevar al buen fin la misión. Habría expuesto su vida en la persecución por nada, un acto que sin duda haría que la maldición se hiciese sentir. Entonces Kelenborg se transformaría en pantera hasta matar a alguien. Jorah se volvió hacia Kelenborg y frunció el entrecejo. Kelenborg vio odio en los ojos del arquero. Por un momento, sintió miedo. Comprendió de repente que era bastante probable que lo matasen también a él. Para aquellos hombres no era mejor o peor que medianoche. Pero antes de que Kelenborg tuviese ocasión de meditar sobre el asunto, oyó ruido de cascos en la carretera. El guerrero se puso en pie de un salto y se colocó detrás de su caballo. Si los orcos se habían apoderado de los caballos de los hombres del valle, sin duda le lanzarían una lluvia de flechas cuando pasasen por delante. Pero no eran los orcos quienes venían por la carretera, sino Yarbrough y los otros 2 arqueros. Llevaban consigo un caballo sin jinete. Los 3 hombres sudaban muchísimo y Cabal tenía un profundo corte en la parte superior del brazo, pero estaban vivos. Jorah los ayudó a desmontar y Yarbrough fue inmediatamente a comprobar el estado de Bursus. Apenas Jorah y Cabal colocaron a Bursus sobre uno de los caballos, Yarbrough se acercó a Kelenborg con la espada desenvainada. Los orcos han huido. Como tú, cobarde. El joven guardia levantó la espada a la altura del rostro de Kelenborg. Debiera matarte ahora mismo, pero te necesitaremos como escudo si nos atacan de nuevo. A partir de ahora, cabalgarás delante, solo. Kelenborg apartó la espada del guardia. ¿Y ha sido correcta tu actitud para con los clérigos?, añadió Yarbrough, para luego apuntar al pecho de Kelenborg con su espada. Sin embargo, el guerrero volvió a apartar la espada golpeándola con su propia hoja y el golpe hizo retroceder a Yarbrough unos metros. Jorah, Cabal y Mikkel desenvainaron sus espadas. ¿Lo ves?, dijo Yarbrough entre dientes, guardó el arma y levantó las manos. Estás con vida solo porque yo lo digo. Los otros hombres del valle guardaron también sus espadas. Kelenborg se alejó y fue a preparar su caballo para otra larga marcha. El viaje hasta el puente Pluma Negra fue largo y silencioso para Kelenborg. Los hombres del valle se detuvieron en sembrar el tiempo justo para adquirir provisiones y hacer que un curandero local examinase la pierna de Bursus. La herida no era demasiado grave y, después de algunas cataplasmas, Bursus estuvo en condiciones de cabalgar hasta el puente con los otros cazadores de hombres. Durante todo el camino, Kelenborg cabalgó lejos delante del grupo, esperando ser atacado en cualquier momento por detrás. El guerrero de ojos verdes sabía que si los hombres del valle caían en una emboscada él no levantaría la espada para salvarlos. Ahora, solo el oro de Moungrim y su promesa lo mantenían en aquella misión, e incluso esto estaba resultando ser de poco estímulo. Kelenborg había albergado la esperanza de que la conmoción de perder a sus compañeros de aquella manera tan espantosa haría que los hombres del valle se encerrasen en sí mismos, que mitigaría sus crueles instintos. Pensó que, como mínimo, dejarían de explayarse en las formas de torturar a medianoche, a Adon y Kirik. Pero Yarbrough y los otros cazadores de hombres, incluso Bursus una vez recuperado, se pasaban la mayor parte del día tramando fines terribles para los amigos de Kelenborg. De vez en cuando, Yarbrough se adelantaba y le contaba a Kelenborg la última ocurrencia cruel, solo para mortificarlo. El guerrero siempre guardaba silencio, pero ello no evitaba que el joven guardia le contase una y otra vez cómo sus hombres iban a matar a la maga y a sus aliados. El grupo llegó finalmente al puente Pluma Negra, donde ataron a sus caballos en el bosque de la orilla norte de la Saba y tomaron posiciones en el puente. Mientras los hombres del valle montaban un campamento rudimentario, Kelenborg se dirigió al extremo norte del río y se aclaró la garganta ruidosamente. Yarbrough es ahora vuestro jefe, comenzó diciendo el guerrero, y ello me parece justo. Sin embargo, tengo algo que deciros a todos. Una serie de murmullos recorrió el campamento. Yarbrough miró a Kelenborg con suspicacia. Luego indicó a sus hombres mediante un gesto de la cabeza que les autorizaba a escuchar al guerrero. Cuando todos los hombres del valle se hubieron vuelto para mirarlo, Kelenborg prosiguió. Es la última vez que os voy a recordar a todos las órdenes explícitas del Lord Moungrim. Yarbrough frunció profundamente el entrecejo. Las órdenes que hemos recibido son las de capturar a medianoche a Adon y a Kirik y llevarlos al Valle de las Sombras, donde pagarán por sus crímenes. A menos que no haya otra posibilidad, han de llegar ahí con vida. Dio la impresión de que las frías miradas de los hombres del valle atravesaban al guerrero. Había pronunciado aquellas palabras con voz sosegada y sin pasión. Kelenborg sabía que no surtirían efecto, pero no podía dejar de intentarlo. Cuando hubo terminado de hablar,
El guerrero se encaminó lentamente a su caballo y cogió sus alforjas. Después de transcurrida casi una hora, los hombres del valle empezaron a ponerse nerviosos. ¿Y si ya han pasado por aquí?, preguntó Miquel. El arquero arrojó un guijarro fuera del puente de una patada y se quedó observando cómo caía en el asaba. Imposible, barbotó Yarbrough, en un intento de convencerse más a sí mismo que a sus hombres. Era completamente posible que los perseguidores hubiesen llegado tarde. El objeto de su persecución podía estar a varios kilómetros de distancia, quizás haber llegado ya al valle del barranco. Sentado en el extremo norte del puente, Aquelembor le dio un vuelco al corazón cuando oyó la pregunta del arquero. Por todos los dioses, pensó Aquelembor, que así sea. Que la decisión no esté en mis manos. El dios de la lucha hizo llamar a su hechicera, Tararalir. Al cabo de un rato, una hermosa joven vestida con la túnica color ébano de la Orden Negra de Bane hizo su aparición en la impresionante sala del trono del templo del dios infantil Kep. Llevaba el largo y rubio cabello maravillosamente cortado y sujeto con una diadema de plata. Un fajín rojo ceñía su delgada cintura y a través de uno de los lados de la túnica se vislumbraban sus largas y torneadas piernas. Sus ojos eran de un azul profundo, sobrenatural. Señor, dijo Tarana suavemente, con una voz sonora y melodiosa. Estoy a vuestras órdenes. Te he hecho llamar para que abras una gran puerta que dé a la ciudad Valle del Barranco, dijo Bane. Quiero contactar con nuestra guarnición. Naturalmente, murmuró Tarana para ponerse inmediatamente a lanzar el hechizo. La inestabilidad de la magia no preocupaba a la hechicera. Le gustaba la emoción de desafiar a unas fuerzas susceptibles de destruirla un día. Correr riesgos había formado parte básica de su educación y el caos de la magia desde el día del advenimiento le había permitido hacer un uso completo de sus muchas facultades, y de su locura. Lord Black retrocedió cautelosamente para apartarse de la hechicera mientras éste lanzaba el hechizo. En medio del aire se abrió un marco en llamas. Sí, a través de la puerta, Bane vio a 3 hombres con uniforme de soldados sentados alrededor de una mesa de madera. A juzgar por los dados y las monedas diseminadas por la mesa era evidente que habían estado jugando. En aquel momento, los hombres discutían por una apuesta. Caballeros, gruñó Bane. Su voz atrajo inmediatamente la atención de los soldados. La noticia de la adquisición por parte de Bane del cuerpo de Fowl para su mutación no había tardado en extenderse por la ciudad Valle del Barranco y aquellos soldados conocían muy bien la voz de Fowl por haber tenido que habérselas con el sumo sacerdote en el pasado. Lord Bane, dijo un fornido soldado de barba roja llamado Knopf, que empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. Los otros soldados, Cadeo y Escarcha, se apresuraron a imitarlo. Veo que habéis estado muy ocupados. Les espetó Bane señalando la mesa. Cuando Lord Black fulminó con la mirada los dados y el dinero, el soldado de barba roja se puso lívido. Ha habido muy poca actividad en el valle últimamente, dijo Knopf, en un intento de aplacar a su señor. De hecho, hacía años que había poca actividad en el Valle del Barranco. No hacía mucho, Lázaro Mersair, el joven y agresivo señor de este valle por aquel entonces, había invadido el Valle del Horror, el Valle de la Pluma y el Valle de la Contienda con sus ejércitos. Pero el imperio de Lhasa no había durado mucho. Los valles, Cormir, Sembia, Colina Lejana e incluso Gentil Kep se habían unido para impedir la expansión del Valle del Barranco. Ahora, todos los reinos que habían contribuido con sus tropas a la derrota del joven señor tenían una guarnición en la ciudad. Al igual que otras guarniciones, el contingente de soldados de Gentil Kep se limitaba a 12 hombres de armas. El equilibrio de poder entre las guarniciones del Valle del Barranco variaba de un día para otro, pero nunca ocurría nada suficientemente relevante como para cambiar el statu quo de la ciudad ocupada. En otras palabras, que no ha habido progresos, estalló Bane. Yo esperaba que estuvieseis haciendo algo más que jugar a dados y mantener la paz del Valle del Barranco. La semana pasada, sin ir más lejos, tuvimos una pequeña escaramuza con los soldados de Cormir, murmuró Cadeo, a la vez que trataba de esbozar una débil sonrisa. ¿Alguna baja?, preguntó Bane, más animado. Cadeo le rompió el pulgar a uno, dijo Knopf en un murmullo, señalando al joven soldado de pelo rubio. Me temo que no ha habido mucho movimiento aquí en los últimos tiempos, Lord Bane. Ya veo. Pero parece que puede ser remediado. ¿Dónde está Henbrin Durrockey?, dijo Bane, recalcando las palabras. ¿Lord Durrockey?, preguntó Knopf, para luego mover nerviosamente un pie y pasarse la mano por la barba. Si ese es el pomposo título que ha adoptado, sí, Lord Durrock, dijo el dios de la lucha, cuya voz se había endurecido. Buscadlo y traedlo a esta puerta inmediatamente. Os espero. Bane cruzó los brazos de su mutación y los 3 soldados se apresuraron a salir de la pequeña estancia. Bane apartó la mirada de la abertura mágica,
Ladeó ligeramente la cabeza y miró a su hechicera. Supongo que cuanto más rato esté abierta esta puerta, mayor es tu riesgo. No importa, contestó Tarana. Entornó los ojos hasta quedar profundamente rasgados y en su rostro apareció una sonrisa demente que añadió una ilusión de delicada belleza. Me gusta el peligro. Al cabo de unos momentos, un hombretón de piel oscura apareció delante de la gran puerta. Toda su piel estaba quemada, de aspecto casi negro, y unas marcadas señales de quemaduras desfiguraban groseramente gran parte de su rostro. La poblada barba y el bigote solo conseguían esconder algo del daño. Un casco con visera negra, que se había quitado por respeto a Lord Black, hacía las veces de máscara para ocultar también lo peor de las deformidades del asesino. De hecho, las otras guarniciones habían pedido que Durrock llevase siempre el casco dentro de la ciudad, pues era sabido que el aspecto del asesino provocaba pesadillas en los niños del Valle del Barranco. Solo vivo para serviros, Lord Banet, dijo Durrock, en una voz que era un susurro ronco. El asesino se inclinó ligeramente, pero no permitió que sus ojos se apartasen de la gran puerta. Sí, Durrock. Sé que así es, dijo Van en voz baja. Y me complace saberlo, sobre todo dado lo que voy a decirte. El dios de la lucha esbozó una maliciosa sonrisa. Mis espías me han informado de que una maga de cabello negro como ala de cuervo, una adoradora de Mistra que se enfrentó a mí en la batalla del Valle de las Sombras, se dirige al Valle del Barranco. Viaja siguiendo el curso de la Saba. El dios de la lucha hizo una pausa, durante la cual la sonrisa se desvaneció de sus labios. Captúrala, con vida. Yo iré al Valle del Barranco para interrogarla personalmente. Una mueca apareció en el rostro desfigurado de Durrock y el asesino volvió a inclinarse. Como vos digáis, Lord Banet, dijo de modo tajante. ¿Cómo la encontraré? Eso no es cosa mía. Gritó el dios de la lucha, y blandió el puño derecho. Si no puedes aceptar esta misión, Lord Durrock, dímelo ahora para que pueda encontrar a alguien más adecuado. No será necesario, Lord Banet, replicó el asesino. La encontraré. Lord Black volvió a sonreír. Bien. La encontrarás en el río Asaba. Me he enterado de que un grupo de hombres del valle se dirige al puente Pluma Negra para interceptar su huida. Tal vez quieras empezar por ahí. Vane se volvió a Tarana y le hizo un gesto con la mano. Por cierto, la acompañan 2 hombres. Haz con ellos lo que te plazca, dijo el dios de la lucha mientras la gran puerta empezaba a desvanecerse. La puerta desapareció y Durrock se encontró mirando un escudo circular y brillante que había en la pared del cuartel donde se encontraba. Volvió a hacer una mueca y se dirigió a la puerta. Cuando salió de los barracones rudimentariamente construidos, Durrock se permitió el lujo de sentir todo el efecto del sol en su rostro durante un momento. Cuando oyó unos pasos que se acercaban, bajó la visera. Después de saludar a un guerrero de tez pálida de colina lejana con un gesto de la cabeza, el asesino pasó por delante de él en silencio. Mientras caminaba, Durrock no dejaba de controlar la ciudad portuaria que se extendía ante él. El barranco, la escarpada garganta que daba nombre a la ciudad, estaba al norte. El puerto de la ciudad, Asaba, de gran actividad, estaba al sur, en el otro extremo de la población. Entre ambos puntos destacados, había gran cantidad de edificios que iban desde casas funcionales donde residían trabajadores del Valle del Barranco con sus familias, hasta chozas abandonadas y asilos para desamparados que, desde la guerra, habían ido llegando a diversas fases de deterioro. Había también unos almacenes gigantescos, donde se amontonaban materiales para los barcos que se preparaban para cruzar el estrecho del Dragón. Uno de estos almacenes era el actual destino de Durrock. Los guardias que vigilaban el almacén se apresuraron a hacerse a un lado cuando se acercó el asesino. Lord Durrock, dijo humildemente uno de ellos al disponerse a abrir la gran puerta de madera para que entrase el imponente hombre vestido de negro. Dentro de una hora parto de viaje a caballo con mis tenientes. Informad al pelotón correspondiente, ordenó Durrock, antes de indicarles que se marchasen y de entrar solo en el almacén. El edificio estaba casi vacío. Una desvencijada y carcomida escalera de madera llevaba a una trampilla situada en lo alto de la escalera. A través de la abertura entraba solo un rayo de luz, que bañaba 3 armaduras completas que yacían en el centro de la habitación inferior, en medio de un brillo intenso y macabro que las hacía parecer casi atractivas. Sin embargo, un examen más concienzudo demostraba que el aspecto de las armaduras era más bien feo. Eran de color negro como la noche y estaban cubiertas con unas hileras de pinchos afilados. Durrock y 2 de sus hombres más fieles no tardarían en ponerse aquellas armaduras. Junto a ellas había 3 sillas de montar de fina piel. Habían sido objeto de un magnífico trabajo de repujado, pero eran demasiado grandes para un corcel normal. Mientras Durrock esperaba a sus camaradas asesinos,
se dedicó a comprobar las armaduras y las guarniciones. No habían pasado 5 minutos, cuando entraron silenciosamente otros 2 asesinos en el vacío y cavernoso almacén. Duroc saludó a los 2 hombres con una simple inclinación de cabeza y se dirigió a las armaduras. Los otros asesinos lo siguieron. Al cabo de unos minutos, los 3 estaban completamente vestidos con aquellas mortíferas mallas de aspecto aterrador. «Llamad a vuestros caballos», ordenó Duroc con voz de mando. Luego se colocó una gruesa cadena metálica en el cuello, con un medallón brillante y negro, con la forma de un pequeño caballo de relucientes ojos rojos, colgando del extremo de la cadena. Los 3 asesinos levantaron al unísono idénticos medallones y repitieron despacio una serie de órdenes tajantes. Brillaron unos rayos de luz roja y negra por toda la habitación y una nube azul en forma de remolino, acompañada de una ola de niebla maloliente, apareció muy alta en el centro de la habitación. 3 pares de brillantes ojos rojos surgieron de un agujero de la nube y los asesinos oyeron el ruido ensordecedor de pesados cascos. Sus caballos se estaban acercando. Primero uno, luego otro, a continuación un tercer y gigantesco caballo negro saltaron del torbellino y aterrizaron pesadamente en el suelo del almacén. De los cascos de los caballos salía fuego y las ventanas de sus narices ardían con llamas de color naranja. Los negros corceles retrocedieron y dejaron al descubierto una serie de colmillos completamente blancos. «Estáis bajo nuestro mando», exclamó Duroc, sosteniendo el medallón en dirección a uno de los monstruos. «Unos caballos fortísimos y malvados de otra esfera. Lord Bami nos ha proporcionado las herramientas para haceros venir de las esferas para llevar a cabo nuestra misión». Los monstruos volvieron a retroceder, expulsando nubes humeantes de las ventanas de su nariz. Los animales relincharon nerviosos cuando los asesinos se acercaron a ellos, pero los monstruos no podían hacer nada para impedir que los humanos los montasen. Los medallones especialmente mágicos que Van había proporcionado a Duroc y a sus hombres les daban un control completo sobre aquellos extraños animales de otro mundo. Duroc hizo dar media vuelta a su monstruo y lo espoleó para que se dirigiese hacia la enorme puerta doble de la parte frontal del almacén. El aterrador animal se levantó sobre las patas traseras y le dio una fuerte coza a la puerta con sus cascos en llamas. Se abrió esta de par en par y los 3 asesinos se precipitaron a la calle. Al verlos, los aldeanos que por ahí pasaban se pusieron a gritar. Algunos perdieron completamente el conocimiento. Duroc soltó una carcajada y tiró de las riendas de su animal, que echó a volar, y al cabo de unos minutos el asesino desfigurado y sus tenientes cabalgaban por el cielo en dirección al puente Pluma Negra, con los cascos de aquellas pesadillas lanzando resplandecientes gotas de fuego por el aire. Aquella mañana temprano, Kirik había decidido rodear los peligrosos rápidos que tenían delante, donde la curva de herradura de la Sava se desviaba hacia el sudoeste y dejaba atrás 2 afluentes antes de terminar su arco y dirigirse al nordeste. Medianoche observó las agitadísimas aguas y se sintió aliviada al comprender que no iban a intentar pasar por ahí. Unos árboles derribados se asomaban sobre la orilla, con sus ramas medio enterradas en el agua. Los árboles parecían unas manos grises y retorcidas con miles de dedos esqueléticos. A cierta distancia sobresalían del agua unas grandes rocas escarpadas. Nubes de espuma se arremolinaban delante de las rocas, poniendo de relieve las zonas donde las piedras reducían momentáneamente la corriente del río. Densos bosques flanqueaban el Sava, pero, de vez en cuando, se divisaban algunos claros en la orilla, abiertos, quizá, por pescadores u otros viajeros. Kirik guió el esquife hacia la ribera este, donde se veía una pequeña explanada. Cuando los héroes estuvieron cerca de la orilla, el ladrón ordenó a sus compañeros que saltasen de la barca y la llevasen a tierra. Kirik también saltó de la barca y los 3 héroes arrastraron el esquife hasta la orilla. Del pequeño claro salía un sendero que seguía el curso del río. Era evidente que no eran los primeros que habían decidido no arrastrar la corriente de los rápidos del río. «Vamos a tener que llevar la barca durante un trecho», refunfuñó Kirik mientras sacaba su bolsa del esquife. «Este sendero debería llevarnos hasta el final del bosque. Podemos seguir la Sava un rato, luego cortar a campo traviesa por el valle de la contienda y volver a meter la barca en el agua una vez pasada la curva». El ladrón hizo una pausa para enjugarse el sudor de los ojos y continuó. «¿Es lo bastante simple para que lo hayáis comprendido?» Medianoche no se dejó acobardar. «Kirik, no hace falta que nos trates como si fuéramos niños. Tus planes son bastante claros». La maga de pelo color ala de cuervo cogió la talega que contenía su libro de hechizos y se la colgó a la espalda. «¿Ja, sí?», dijo Kirik. Luego le dio la espalda a la maga y se encogió de hombros. Quizás, Medianoche puso una mano en el brazo de Kirik y le dio un cariñoso apretón, y descansó la frente en su hombro. «Kirik, soy tu amiga. Sea lo que te preocupa,
Puedes contármelo si necesitas hablar. El ladrón se apartó del reconfortante contacto de medianoche con gesto repulsivo, como si los dedos de ella fuesen las patas de una araña. Asimismo, esquivó su mirada. No necesito hablar con nadie, se justificó. Además, lo que tuviese que decir no te gustaría. Detrás de medianoche y de Kirik, Adon se puso a temblar y saltó a la barca. El clérigo dobló las rodillas con el rostro pegado a ellas y cerró los ojos. Medianoche dio un paso en dirección a la barca, pero se detuvo cuando vio que la espalda del ladrón se ponía rígida, como si estuviese preparado para atacar a Adon. Instintivamente, la maga se colocó delante de Kirik, impidiendo así que éste viese al tembloroso clérigo. Kirik, a mí puedes decirme lo que quieras, dijo medianoche en tono suplicante. ¿No lo sabes a estas alturas? Cuando estabas herido, mientras nos dirigíamos a Tilberton, me hablaste mucho acerca de ti, mucho sobre el dolor y la angustia que te llevaban a actuar como lo haces. Conozco tus secretos y déjame en paz, dijo Kirik entre dientes acercándose, furioso, a la maga. El hombre de nariz aguileña alargó hacia medianoche su mano derecha, con los dedos extendidos como llagas. La maga retrocedió despacio. Yo no quería, murmuró medianoche. Miró a Kirik a los ojos y se estremeció. Había algo en ellos que la asustó, algo que no había advertido anteriormente. Yo también conozco tus secretos, dijo Kirik. Estaba solo a unos centímetros de la maga, no lo olvides, Ariel. La maga guardó silencio. Kirik se había enterado de su verdadero nombre en el viaje al Valle de las Sombras. Con aquella información, si así lo quería Kirik, confabulándose con un mago poderoso, podía dominar su alma. Medianoche sabía que debía estar asustada, pero solo estaba furiosa. Tú no sabes nada sobre mí, exclamó medianoche, y se dio media vuelta para dirigirse a la barca. Adon se levantó y alargó la mano hacia la maga. Yo te conozco, dijo el clérigo en voz baja, y se puso junto a medianoche. Señaló a Kirik, que estaba todavía mirando a la maga de cabello negro. A ti también te conozco, Kirik. El ladrón entornó los ojos, luego apartó la mirada y se puso a caminar hacia el claro. Tenemos un largo camino por delante. Si vamos a emprenderlo, debemos ponernos en marcha inmediatamente. Al cabo de un rato, el ladrón carraspeó y volvió a hablar. Preguntó, ¿vamos, medianoche? La maga temblaba. Vamos. Ven, Adon. Adon, sin dejar de sonreír a la maga, recogió el resto de los bártulos y salió del esquife. Él y medianoche se volvieron hacia Kirik, todavía a unos metros de distancia. El ladrón murmuró algo, se acercó al esquife y lo asió por la proa. Medianoche y Adon cogieron la popa y, juntos, los viajeros dieron la vuelta a la sorprendentemente ligera barca y se la pusieron sobre sus cabezas. Siguieron el sendero a través del bosque, paralelo al río, durante una hora, aproximadamente, hablando solo lo necesario. Como el ladrón había indicado, los héroes no tardaron en salir del bosque para tomar un camino más directo que los llevaría al otro lado de los rápidos. Pronto pudieron ver las colinas bajas y ondulantes del Valle de la Contienda. Durante las horas siguientes, mientras llevaban la barca sobre una tierra blanda, no dejaron de rodearlos unas pendientes exuberantes y verdes. En la distancia, las colinas parecían mezclarse, perdiendo su forma hasta convertirse en una pared vaga de un color verdoso en el horizonte. Un viento suave soplaba sobre el valle y, de vez en cuando, les llegaba el murmullo del río. Los héroes encontraron un sendero entre una serie de colinas y lo siguieron. La tierra que se elevaba a cada lado de los viajeros estaba marcada por unas estribaciones que ascendían hasta la cresta de las colinas para luego mezclarse con el pálido verde parduzco del paisaje. A medida que se iban adentrando en el valle, las colinas más cercanas se veían claramente reflejadas, mientras que las más lejanas perdían su forma y se mezclaban con el cielo, donde unas grandes nubes se deslizaban perezosamente. La marcha era agotadora, pero resultaba agradable dejar por un rato el esfuerzo continuo de llevar el esquife a remo asada abajo. Los héroes avanzaron a buen ritmo y, poco después de mediodía, volvieron a estar cerca del río. El remanso del Tejo debe de estar cerca, dijo Kirik con voz áspera y desabrida. Allí suele calmarse el río, pero quién sabe cómo estará ahora. Preparaos para lo peor. Los héroes llegaron a la orilla y medianoche y Adon bajaron su extremo de la barca mientras Kirik hacía lo propio con el suyo. Medianoche estaba agotada y le dolían los músculos. Se sentó en el suelo junto al esquife y Adon se arrodilló a su lado. El ladrón cruzó los brazos y se puso a dar patadas nerviosas en el suelo. ¿Qué pretendes de mí?, exclamó medianoche. ¿Quieres que lance un hechizo que nos lleve a tan tras? ¿Qué más quisiera yo? En estos momentos preferiría ser desterrada al reino de Mirkul que volver a Lasaba. Pero no veo otra alternativa.
La maga se tapó el rostro con las manos, se levantó y se encaminó hacia el ladrón. Nosotros dos somos tan capaces de hacer este viaje como tú. De hecho, y para empezar, no sé quién te ha puesto al mando de esta pequeña expedición. Kirik empezó a hablar, pero ella lo interrumpió. El caso es que no voy a permitir que me trates como si yo fuera tu equipaje, Kirik, y Adon tampoco. Si quieres seguir solo, no seré yo quien te detenga. Siento no haber podido ser lo que tú querías que fuese. He tratado de ser tu amiga, pero ello no parece bastarte. Kirik había dejado caer los brazos flácidos, pegados a los costados. No había nada que pudiese decir, nada que quisiera decir, para compensar el dolor que estaba causando a medianoche. Era bien sencillo, aquello no tenía importancia para él. Kirik quería las tablas del destino. El deseo de poder y de gloria que le aportarían ardían dentro de él. Cualquier otra consideración palidecía ante su necesidad de controlar su propio destino y la posesión de las tablas era el precio de ese control. De niño, Kirik había sido esclavo y hasta que no se enfrentó y mató a su antiguo mentor de la cofradía de los ladrones, poco antes de la batalla del Valle de las Sombras, jamás se había sentido un hombre libre. Toda su vida había llevado unas cadenas invisibles de esclavitud en el cuello, en las muñecas y en los tobillos. Ahora, sin embargo, tenía un objetivo, una misión que redundaría en su propio beneficio. Podría quitarse las cadenas para siempre. Pero Kirik sabía asimismo que, por el momento, necesitaba a medianoche, y quizás incluso a Adon, para llegar a Tantras y recuperar la primera de las tablas del destino desaparecidas. No podía dejar que todo se fuese al traste por aquella ira sin importancia de la maga. Siento, mintió Kirik mientras empujaba la barca hasta el agua. Tienes razón. No os he tratado bien. Lo que ocurre es que, yo también tengo miedo. Medianoche sonrió y arrojó los brazos al cuello del ladrón. Sabía que entrarías en razón, Kirik, exclamó, feliz. Luego, sonriendo, retiró los brazos del cuello del ladrón, ayudó a Adon a saltar al esquife y arrojó su talega al suelo de la barca. Estamos juntos en todo esto. Ni Medianoche ni Adon vieron la expresión del rostro de Kirik cuando éste les dio la espalda para recoger su propia talega. En su rostro aparecía una sonrisa peculiar, una sonrisa que no era fruto de la alegría, sino de la victoria. Y del desprecio. Mientras los héroes se dirigían remando por el río hacia el remanso del Tejo, Adon iba sentado cerca de la proa del esquife con una mano colgando fuera de la embarcación. El clérigo estaba mirando las líneas veloces e irregulares que formaba la corriente en el agua azul verdosa cuando de pronto frunció el entrecejo. La dirección del río está cambiando delante de nosotros, dijo con tono tranquilo. El fragor de las aguas del río ahogó sus palabras y el clérigo se vio obligado a repetirlas. Kirik miró por encima del hombro y observó el amplio remanso que había río abajo. Adon tenía razón, la corriente estaba cambiando. Una pared de pura espuma blanca se elevaba en la barrera donde el río se encontraba con el remanso y no dejaba ver con claridad la agitada turbulencia que había al otro lado. El remanso del Tejo se había convertido en un enorme torbellino. El ladrón miró a ambas orillas y comprendió que nunca podría llevar la frágil embarcación hasta tierra antes de que la fuerza de la corriente los arrastrase e hiciese zozobrar la barca. La única posibilidad que tenían los héroes de salir con vida era pasar por los cauces periféricos de la violenta corriente y tratar de dominar la embarcación. El ladrón gritó unas precipitadas órdenes a Medianoche y a Adon, pero sus palabras se perdieron en medio del estruendo del torbellino. Cuando estuvieron más cerca de él, Adon lo miró como si le resultase familiar. Medianoche, por su parte, parecía paralizada por el terror. Dado que solo contaban con los esfuerzos frenéticos de Kirik para reducir la velocidad de la embarcación, los héroes no tardaron en atravesar la barrera de niebla donde el río se metía en el remanso. A pesar de que todos estaban calados hasta los huesos, la cantidad de agua que había entrado en la barca no era motivo de alarma. Medianoche salió de su embaramiento al percibir el frío del agua helada. No pudo contener un grito cuando vio las gigantescas fauces abiertas del torbellino en el centro del que normalmente era un plácido remanso, el remanso del Tejo. Kirik no pudo oírla. Del centro del amplio remolino se elevaba como una pared de ruidos que iban aumentando de volumen a medida que la barca era arrastrada a los anillos exteriores de aquella agua salvajemente impetuosa. El ladrón trabó un remo sobre la parte derecha de la barca para estabilizarla, pero la diminuta embarcación empezó a dar vueltas y a zozobrar, mientras era arrastrada hacia el torbellino. En cuestión de segundos, los héroes estaban suspendidos en el mismísimo centro del remolino, desde donde podían ver toda su profundidad. En el fondo del mismo se veía una cegadora luminiscencia azul y blanca. Kirik, usando los remos como timón, trató de mantener la embarcación firme, pero ésta daba violentos bandazos. Una fina niebla rodeaba a los héroes y,
De vez en cuando, al pasar vertiginosamente cerca de la orilla, vislumbraban algún punto destacado en tierra. La barca siguió dando bandazos y, en un momento dado, quedó suspendida sobre el agua. Medianoche tuvo que hacer un esfuerzo para no vomitar. Kirik, sin dejar de lanzar juramentos en voz alta, luchaba con los remos. Unas lágrimas rodaron por el rostro de Adon, que miraba fijamente el remolino de agua. «Por favor, Sune», gritó el aterrorizado clérigo con los brazos extendidos. Estuvo a punto de caerse de la barca y ésta se balanceó. Kirik miró por encima del hombro. «¿No puedes controlarlo?», gritó a medianoche, para luego volver su atención a los remos y tratar de enmendar la perturbación causada por Adon. «¿Qué pasa, Adon?», gritó medianoche. «¿Qué ves?». Adon se puso a lloriquear, luego empezó a hablar en un tono bajo, apenas audible por encima del estruendo del torbellino. «El Minster está en el agujero. Quiero salvarlo, pero no puedo llegar hasta él». Las imágenes de los últimos momentos en el templo acudieron a la mente de medianoche. Habían destruido la mutación de Bane y la esencia de Mistre había desaparecido en la explosión que había acabado con la mutación del Lord Black. Durante la batalla, el Minster había sido arrastrado al ojo mismo del torbellino que él había creado. Ni medianoche ni Adon pudieron salvar al anciano. Cuando el agujero se cerró, intenté salvarlo», exclamó Adon. «Traté de lanzar un hechizo, pero Sune no quiso escuchar mis plegarias. Me abandonó y dejó que el Minster muriera». «No fue culpa tuya», gritó medianoche. Hasta el armazón del esquife empezaba a descomponerse violentamente bajo el ímpetu del torbellino formado en la corriente del río. Adon se volvió a medianoche. A pesar de que él tenía los ojos rojos de tanto llorar, medianoche vio un brillo en ellos, como un atisbo de conciencia de la que habían carecido durante mucho tiempo. «Fue culpa mía», dijo el clérigo con sosiego. «Yo era indigno. Merecía que mi diosa me abandonase». Adon hizo una pausa, cerró los ojos y señaló la mellada cicatriz que recorría su mejilla. «Me merecía esto». En aquel instante la barca se sacudió violentamente y el clérigo cayó hacia adelante. Medianoche lo agarró y lo apartó del borde tirando de él. Luego miró a Kirik y vio que éste seguía debatiéndose con uno de los remos, que utilizaba como timón. La barca estaba ahora a más de medio camino de la parte exterior que rodeaba el torbellino, pero no parecía haberse introducido más en él. Medianoche cogió el otro remo. «¿Qué puedo hacer?», gritó la maga. «¿Cómo puedo ayudar?». Kirik indicó el extremo sur del remolino mediante un gesto de la cabeza. Allí el remanso del tejo volvía a abrirse en el asaba. «Tenemos que evitar la curva», gritó Kirik. «Esto o pereceremos aquí mismo». La maga metió el remo en el agua. Adon asó el extremo del agitado remo de roble con medianoche y, juntos, mantuvieron firme el segundo timón improvisado. Los tres héroes hicieron que la barca saliese del cerco del torbellino. Al cabo de un rato, habían atravesado otra pared de espuma y se desplazaban corriente abajo, dejando atrás el remanso del tejo en dirección al valle del barranco. El torbellino había corregido aparentemente la corriente en contra y ahora el río, aunque se agitaba de forma peligrosa, fluía como era debido. Cuando se alejaron un poco más del remanso del tejo, medianoche lanzó un grito jubiloso, feliz de estar con vida. Sin embargo, los demás no parecían compartir su entusiasmo. Kirik se limitó a mirar a Adon con el entrecejo hosco para luego darle la espalda. El clérigo permanecía tranquilamente sentado en la proa. El ladrón pensó que aquella relación tenía que terminar cuanto antes. Se había equivocado al pensar que necesitaba de aquellos estúpidos para llegar a Tantras. Kirik miró a medianoche por encima del hombro. De hecho, gruñó para sus adentros: «Casi me han matado en ese torbellino con sus gimoteos y yo, en cambio, me jugué el cuello para salvarlos». Los héroes siguieron el curso de la Saba durante algunas horas más. Medianoche, feliz, estaba cómodamente sentada en popa. Adon miraba en silencio el agua desde proa y Kirik, con cara larga, remaba. Distinguió finalmente a lo lejos un puente de madera que cruzaba el río. «El puente Pluma Negra», exclamó medianoche. «Podríamos descansar ahí», propuso Adon en voz baja, para luego volverse a mirar el puente. Sin embargo, cuando se acercaron al puente, cierto movimiento alertó a medianoche. Se apresuró a recordar un hechizo de bola de fuego, pero cuando vio que las figuras eran hombres y no un extraño animal que estaba al acecho en el puente, dudó si lanzarlo o no. El hechizo podía fallar y destruir el esquife. O salir bien y quizá medianoche comprobase que había herido a un inocente grupo de pescadores o de viajeros como ellos. Aquel titubeo les costó caro. También Kirik vio movimiento en el puente, pero él vislumbró asimismo la luz del sol reflejada sobre acero. Dos hombres se reunieron con los tres que ya estaban en el puente. Todos iban armados.
El ladrón se volvió rápidamente y gritó a medianoche que lanzase un hechizo. En el puente, Kelemvor y el grupo de hombres del valle, con las flechas a punto, esperaban para disparar sobre el esquife. 5. El puente Pluma Negra. Los miembros supervivientes del grupo del Valle de las Sombras formaban una hilera sobre el puente, con los arcos preparados. Kelemvor estaba junto a Yarbro y los dos hombres miraban en la salva. Se acercaba velozmente un esquife, en cuyo interior se agitaban frenéticamente 3 personas. «Míralos», gruñó Yarbro, y los músculos de sus delgados brazos se tensaron mientras se preparaba para disparar una flecha. «Están intentando dar media vuelta, pero no podrán hacerlo en esta parte del río. La corriente es demasiado rápida». El guardia estaba pálido y tenía los ojos inyectados en sangre. Temblaba de excitación y una mueca aparecía en las comisuras de sus labios. Había llegado el momento de matar. «Los veo», dijo Kelemvor. Abajo, en el río, medianoche, Kirik y Adon se debatían para llevar la barca a la orilla. El guerrero echó una ojeada al puente. La actitud de los demás hombres era idéntica a la de Yarbro, todos con los arcos preparados para disparar, sin apenas poder ocultar su regocijo. «Que nadie dispare hasta que yo lo ordene». Algunos de los hombres del valle se echaron a reír. Yarbro se volvió bruscamente hacia el guerrero. «Ya no estamos bajo tu mando. Los hombres seguirán mis órdenes». El sudor corría por el rostro de Kelemvor. «Nuestras órdenes son las de capturar a los prisioneros, no las de matarlos apenas los tengamos a tiro». «A menos que no haya otra alternativa», dijo Yarbro con un áspero gruñido, para luego volver a mirar al río. «Si no quieres que te llene el cuerpo de flechas, te sugiero que cojas un arco o desaparezcas del puente». La barca se agitaba violentamente en medio de la corriente, mientras los fugitivos trataban infructuosamente de hacer girar la agitada embarcación. Kelemvor miró en silencio a medianoche y sintió una extraña presión en el pecho. «No puedo hacerlo», maldijo el guerrero para sus adentros. «No puedo dejar que estos lunáticos hagan daño a mis amigos, y a mi amor». Jora, a unos cuantos metros de Kelemvor, se estaba riendo con ganas. «Dejad que lleguen a la orilla, si pueden. No quiero que el río los arrastre después de haberles disparado. Podemos hacerlos desecar y colgarlos como espantapájaros en la carretera de Centilkeep». Bursus y Cabal se echaron también a reír e hicieron gestos de aprobación con la cabeza. «Así se enterarán todos los canallas centileses que tengan intención de volver a atacar el valle de lo que haríamos con ellos», dijo Bursus. A continuación, el arquero herido se acercó cojeando a Jora y le dio una palmada en el hombro. «Acabemos con ellos ahora mismo», sugirió Mikkel que, mientras observaba su esquife de pesca, recordaba los innumerables días que había pasado en aquella barca con su socio. Ahora el esquife estaba a tiro de flecha. Los cazadores de hombres vieron a Adon ponerse de pie y agarrar el brazo de Kirik. El ladrón arremetió contra el clérigo y este se cayó. El joven clérigo se golpeó duramente contra el borde del esquife y medianoche y Kirik no pudieron mantener el equilibrio cuando la barca empezó a balancearse para acabar zozobrando. Medianoche gritó cuando cayó al agua, luego se hundió como si le hubieran atado un gran peso al cuerpo. Kirik cayó al otro lado y, dominado por la corriente, empezó a ser arrastrado río abajo. «Fuego», gritó Yarbro, y una lluvia de flechas se estrelló en el río alrededor de la barca volcada. «No», gritó Kelemvor, pero era demasiado tarde. Medianoche y Adon habían desaparecido de vista y Kirik se hundía y reaparecía en medio de la fuerte corriente. El ladrón trató de bucear bajo la superficie del agua, pero era imposible con aquella corriente. De la orilla sobresalían las ramas esqueléticas de un gran árbol caído en el río y el ladrón logró agarrarse a una de ellas cuando pasó por delante. El ladrón estaba colgado encima de la rápida corriente de la Sava, cuando más tarde una flecha se estrelló contra el agua pasando a solo unos centímetros de su rostro. Kirik soltó instintivamente la rama y se hundió bajo la superficie. Bajo el agua, medianoche agitaba brazos y piernas presa de un pánico frenético. De pronto, una silueta grande surgió de la oscuridad cerca de ella. El clérigo llevaba una de las talegas en la mano izquierda y nadaba en dirección a la maga. Tenía los ojos desorbitados por el miedo. Medianoche comprendió que se ahogarían si no hacía algo. La maga alargó una mano en un intento de cogerse a algo que hubiese en el fondo y que fuese susceptible de detener su marcha río abajo. Ahí encontró un puñado de juncos. Sin apenas ser consciente de ello, un hechizo acudió a su mente. Después de dominar todos sus temores, medianoche recitó mentalmente el breve conjuro mientras tiraba de un junco del lecho del río. Antes de tener ocasión de volverse y lanzar sobre Adon el conjuro para poder respirar en el agua, apareció una enorme y brillante esfera de aire a su alrededor. Aquella concha también rodeó a Adon,
que ahora estaba tumbado boca abajo, jadeante. Gracias, medianoche, dijo el clérigo en un quejido, para luego agitarse desde su posición como estaba. Te debo la vida. Por segunda vez, la maga sonrió débilmente. Luego, cuando la burbuja empezó a moverse dando tumbos y subió a la superficie del río, apareció una expresión de desconcierto en su rostro y se puso de rodillas. Mistra, ayúdame, exclamó la maga cuando levantó la vista y vio el puente a solo unos 20 metros de distancia. Las flechas volvían a llover desde el puente y oyó los juramentos de los hombres del valle cuando las flechas rebotaban inofensivas sobre la esfera. En el puente, Kelemvor se apartó de los otros hombres. El guerrero vio a Yarbro echar pestes y pasearse, frustrado, por el puente a grandes zancadas, sin dejar de dar órdenes a los otros hombres del valle. El grupo había degenerado en una banda de asesinos que poco se diferenciaban de los orcos que los habían atacado cerca de la roca vertical. El guerrero se relajó ligeramente. Medianoche había logrado salvarse y, al hacerlo, había evitado que él tuviera que actuar. Cuando la esfera pasó bajo el puente, cerca de la orilla meridional, uno de los arqueros corrió a coger una piedra grande. Cuando la esfera salió al otro lado del puente, él estaba esperando con la piedra levantada sobre su cabeza. Medianoche levantó la vista cuando pasó bajo el puente, vio a Kelemvor asomado desde el pretil y le dio un vuelco el corazón. Aunque solo por un instante, la atención de la maga se concentró completamente en su antiguo amado y, cuando la gran piedra se precipitó en su dirección, fue cogida por sorpresa. La piedra rebotó en la superficie de la esfera, pero medianoche perdió la concentración necesaria y la esfera desapareció en un santiamén. La maga y el clérigo se hundieron en el agua, muy cerca de la orilla pero también muy cerca del puente. Tengo que ayudarla, pensó Kelemvor desesperadamente cuando vio que la esfera desaparecía. Un momento después el guerrero estaba lanzando un grito espantoso y estridente. Los hombres del valle dispararon una lluvia de flechas a medianoche y a Adon, pero la distracción que había causado el espeluznante aullido de Kelemvor alteró su puntería. 3 de los hombres se volvieron a tiempo de ver el peto de Kelemvor caer ruidosamente sobre el puente. Mikkel y Yarbro estaban demasiado concentrados en sus presas para haberlo advertido. Jorah, Cabal y Bursus se quedaron mirando como Kelemvor lanzaba un largo y profundo aullido y se desgarraba el rostro con los dedos. Luego advirtieron que la piel del guerrero se estaba rizando. Era como si dentro de él hubiera algo que estuviese luchando por salir del cuerpo humano. Kelemvor se dejó caer sobre las rodillas, echó la cabeza hacia atrás y volvió a gritar, mientras su pecho se abría y surgían las patas de un animal negro de piel brillante. Daba la impresión de que la cabeza de Kelemvor se desprendía de su cuerpo y, seguidamente, su piel se desgarraba violentamente. Cuando la cabeza de la pantera salió a sacudidas de la carne humana, aparecieron unos brillantes ojos verdes y unas fauces abiertas llenas de dientes afilados. Poco después, todo lo que quedaba de Kelemvor eran unos trozos de carne ensangrentada que no tardó en disolverse. El guerrero lo hizo para ayudar a medianoche sin recompensa aparente, y la maldición se puso de manifiesto. «Reúcelo, mátalo», gritó Yarbro sin volverse. El joven guardia estaba apuntando la cabeza de medianoche mientras ésta subía a la orilla sur a gatas. Una gran alegría se apoderó de Yarbro y se deleitó un momento con la idea de que la suerte de la hechicera estaba en sus manos, que él era su juez, su jurado y su verdugo. Y la sentencia es la muerte, pensó Yarbro mientras daba firmeza a los brazos y se preparaba para lanzar la flecha mortal. De repente, Yarbro oyó un rugido increíble y bestial detrás de sí, sorprendido, dio un respingo. A pesar de la distracción, disparó la flecha, que voló sobre la cabeza de medianoche pero sin causarle daño alguno. El joven guardia se volvió y vio a la pantera. Por un momento pensó que, aunque despierto, era víctima de una pesadilla, que su falta de sueño le estaba haciendo una jugarreta. Sin embargo, los compañeros que estaban junto a él miraban al furioso animal con una expresión de incredulidad que rivalizaba con la suya. Yarbro y Cabal estaban entre la pantera y los demás hombres del valle, que ahora retrocedían nerviosos hacia el extremo norte del puente. El joven guardia se dio cuenta de que, si bien los restos de ropa y la armadura del guerrero, manchados de sangre, estaban amontonados junto a la pantera, no se veía a Kelemvor por ninguna parte. Yarbro se fijó en los relucientes y profundos ojos verdes del animal. Se parecían mucho a los de Kelemvor, es verdad, y, en aquel momento, el joven guardia comprendió que, por muy imposible que pudiera parecer, Kelemvor y la pantera eran una misma cosa. Cuando el animal se abalanzó sobre Cabal, que era el que tenía más cerca, Yarbro saltó por encima de la barandilla del puente y se zambulló en el asada para ponerse a salvo. La pantera desgarró las carnes del arquero de mayor edad y los gritos de clemencia del hombre resonaron en el puente Pluma Negra y en el río Asaba. Los 2 arqueros que quedaban,
Bursus y Jorah levantaron los arcos y avanzaron hacia la pantera. Mikkel, por su parte, se había quedado paralizado por el terror y su arco colgaba de su costado. La pantera levantó bruscamente la vista de su festín bañado en sangre y, como si presintiese sus intenciones mortales, se abalanzó hacia Bursus y Jorah. Con manos temblorosas, Jorah apuntó y disparó la flecha, que voló alto y, después de desplazarse por el suelo del puente, se detuvo a unos 30 metros de distancia. El arquero delgado y de cabello castaño rojizo cogió otra flecha, pero no llegó a tener ocasión de dispararla. Junto a Jorah, Bursus se apoyó sobre su pierna herida para mantener el equilibrio y trató de no perder la calma cuando la brillante e imponente pantera se lanzó en su dirección. El arquero de ojos negros logró tener al animal en su campo de visión, le apuntó a los ojos y disparó la flecha. La pantera hurtó el cuerpo hacia la derecha en el último momento, en el instante mismo de saltar sobre Jorah. El brillante animal derribó al arquero con su peso y luego le hincó los dientes en la garganta. Bursus empezó a retroceder, sin dejar de mirar aterrorizado al animal y tratando de coger otra flecha. Con las manos temblorosas como si le hubiese dado un ataque de epilepsia, el arquero de ojos negros encontró una flecha en el preciso momento en que la pantera levantaba la vista del hombre muerto que tenía a sus pies. Bursus dejó de retroceder y se dispuso a disparar, con la flecha apuntada a los ojos del animal. Sin embargo, antes de que Bursus pudiese lanzar la flecha, la pantera volvió a gruñir y el hombre del valle vio sangre y trozos de carne en sus fauces abiertas. El terror que le produjo esta visión lo dejó paralizado y ese momento de vacilación fue aprovechado por el animal para apartarse de un salto del cadáver de Jorah. El arquero de ojos negros vio la enorme zarpa del animal levantarse sobre su rostro y luego su mundo se convirtió en tinieblas. Mikkel retrocedió unos pasos en dirección al extremo norte del puente, huyendo de la carnicería. Se alejaba firme aunque lentamente de la pantera, con el arco en un costado. Sin embargo, apenas había recorrido unos 4 metros en dirección al extremo del puente cuando la pantera se volvió y lo miró. El monstruo de ojos verdes se fue acercando silenciosamente al pescador, con el cuerpo sacudido por la excitación. El hombre del valle irradiaba pánico y el olor de su miedo estimuló los sentidos del animal y lo llenó de una rabia todavía mayor. Mikkel dejó caer el arco y se alejó hacia el extremo del puente. La mirada de la pantera seguía los movimientos del pescador calvo y de piel enrojecida cuando el brillante pendiente en forma de prisma llamó su atención. Con su limitado intelecto perdido en aquel despliegue multicolor de luz, a medida que la pantera se iba acercando al brillante objeto, su rabia se fue desvaneciendo. Mikkel advirtió que la pantera se desplazaba ahora más despacio en su dirección, echó a correr y saltó por encima del pretil del puente. Después de un último resplandor de luz procedente del pendiente en forma de prisma, el hombre desapareció. La pantera se precipitó al borde mismo del puente y colocó las patas delanteras sobre la barandilla en busca de su presa, pero el hombre del valle había desaparecido, perdido en medio de la violenta corriente del río. El animal rugió y se sentó sobre las patas traseras. Medianoche y Adon, que estaban entre los árboles que había más allá del extremo sur del puente, se estremecieron al oír rugir a la pantera solo a unos 12 metros. Estaban agazapados bajo un árbol y escudriñaban el agua en busca de algún rastro de Kirik. De rugidos de rabia, los aullidos de la pantera se convirtieron en bramidos de dolor y la inquietud de medianoche por su propia supervivencia y la creciente pena por la aparente muerte de Kirik quedaron en último término ante la preocupación por Kelenborg, y fue entonces asaltada por una oleada de culpabilidad, que llenó su espíritu de un espantoso malestar. El hombre que me rescató de la torre inclinada está probablemente muerto y yo estoy más preocupada por ese mercenario licantrópico que ha estado al mando de la cacería organizada por los hombres del valle para darme caza, maldijo la maga para sus adentros. Kirik murmuró medianoche suavemente a la vez que se cubría el rostro con las manos, he dejado que muriera. Habría debido salvarlo. Habría debido, no te castigues por ser humana, susurró Adon en tono cariñoso. Has hecho lo que has podido. El clérigo rodeó los hombros de medianoche con su brazo. En el puente, la pantera volvió a bramar. Kelenborg, exclamó medianoche, luego apartó a Adon y se puso de pie. El joven clérigo cogió a la maga por el brazo y la obligó a volver a sentarse. No vayas, resolló Adon. Mientras no salga de ese estado no podemos enfrentarnos a él. No podemos hacer otra cosa que esperar. Y así, medianoche y Adon se quedaron esperando en el bosque, temblando dentro de sus ropas empapadas. A pesar de que le atormentaba el sentimiento de culpa por la pérdida de Kirik y aunque ansiaba aliviar el dolor de Kelenborg, medianoche sabía que Adon tenía razón. A veces los acontecimientos se escapan al control de uno y no hay nada que hacer, ninguna forma de ayudar. No se podía hacer más que esperar a que las cosas se arreglasen por sí mismas. Medianoche,
Volviéndose hacia el clérigo desfigurado, pensó que ojalá pudiese por lo menos conseguir que Adon apreciase lo sensatas que habían sido sus palabras. El clérigo estaba acurrucado contra un tronco podrido, con los ojos cerrados como si estuviera soñando. Sin embargo, Medianoche pudo adivinar por la expresión dolorida de su rostro que estaba volviendo a ver la muerte del Minster en el templo. Y se le ocurrieron una docena de formas de iniciar una conversación con él, pero las rechazó todas por artificiales o melodramáticas. Finalmente, puso una mano en el hombro del clérigo. Cuando él la miró, la maga sonrió con calor y le dijo: Adon, tienes que dejar de atormentarte por lo que pasó en el templo de Lathander. Adon la miró de soslayo, volvió la cara, apoyó las rodillas dobladas contra su pecho y luego se envolvió las piernas con los brazos. Tú no sabes nada de lo que pasó, murmuró Adon, balanceándose hacia atrás y hacia adelante y con la vista fija en el agitado río. Medianoche suspiró y se dejó caer junto a Adon. No sabemos si el sabio anciano murió en el agujero. Tal vez el Minster se salvó, susurró la maga mientras acariciaba la espalda del clérigo. Laeo parecía estar convencido de que su maestro estaba a salvo. Solo por ello deberíamos albergar cierta esperanza. Como Adon no reaccionó a sus palabras, Medianoche puso una mano bajo la barbilla del clérigo y lo obligó a mirarla a los ojos. La esperanza debe bastarnos, Adon, a ambos. La pantera volvió a rugir y de un ojo de Medianoche brotó una lágrima. ¿Acaso no es lo único que nos queda a todos nosotros? Adon la miró a los ojos. Pero Sune, lo sé, dijo Medianoche con suavidad. Es duro admitirlo. Cuando Mistra murió, Adon apartó a Medianoche y se puso en pie de un salto. Sune no está muerta, bramó el clérigo, y luego se alejó de la maga. Yo no quería decir que estuviese muerta, dijo Medianoche con voz entrecortada por los suspiros. La maga se levantó y tomó la mano derecha de Adon en la suya. Si alguien está muerto, ese soy yo, por lo menos a los ojos de Sune, murmuró Adon. Se pasó la mano por la cicatriz que recorría su rostro e hizo una mueca. Me he convertido en un hombre maldito como Kellenborg. He sido abandonado por mis actos y esta horrible cicatriz es mi castigo. ¿Qué actos?, preguntó Medianoche. Eres el clérigo más leal que jamás haya conocido. ¿Qué has hecho para merecer la cicatriz? Adon suspiró y le dio la espalda a la maga. No lo sé, pero tiene que haber sido algo terrible. El clérigo se cubrió la cicatriz con la mano y ladeó la cabeza. Este castigo es lo peor que me podía haber mandado Sune. Yo antes era atractivo, un honor para Sune. Ahora la gente vuelve la cara o se ríe a mis espaldas. Yo nunca te he vuelto la cara, Adon, dijo ella con voz melodiosa. Nunca me he reído de ti. Las cicatrices de tu piel pueden curarse y, si Sune no quiere hacerlo, tal vez signifique que no es digna de que la adores. Además, lo que a mí me preocupa son las cicatrices que hay bajo la piel. Arriba, la pantera volvió a rugir. Adon se volvió, sus ojos brillaban por la cólera. Deberíamos permanecer callados, dijo casi en un susurro. No podemos permitir que Kellenborg nos oiga. Medianoche asintió. Era obvio que su comentario acerca de Sune había molestado a Adon y ella no quería llevar la situación más lejos. En cualquier caso, no en estos momentos. Por consiguiente, permanecieron lo menos una hora sentados en silencio, escuchando el murmullo del río y los rugidos de la pantera en el puente. Cuando cesaron los rugidos y gruñidos de la fiera y estuvieron seguros de que el animal había vuelto a convertirse en hombre, Medianoche y Adon salieron de su escondite y se acercaron al puente. Al ver los héroes la sangrienta carnicería del puente, les dio un vuelco el corazón. Kellenborg estaba tumbado boca abajo en mitad del puente. Estaba desnudo y las greñas cubrían su rostro. 4 cuerpos terriblemente mutilados yacían cerca de él. La sangre y los trozos de carne manchaban largos espacios del puente, como si el animal en que se había convertido Kellenborg hubiese arrastrado o zarandeado a alguno de los hombres muertos. Acudieron a la mente de Adon las imágenes de los clérigos asesinados por los espías de Vane en el templo de Timora antes de la batalla del Valle de las Sombras y sintió que se mareaba. No obstante, el clérigo dominó las náuseas que le subían desde el estómago y sacó fuerzas de flaqueza para lo que sabía debía hacerse. El clérigo se enjugó una delgada película de sudor que cubría su frente y se dirigió al primer cadáver. Cogió al hombre del valle por un brazo, arrastró el cuerpo hasta el borde del puente y dejó caer el cadáver a la saba. Nuestros cuerpos destrozados van al mar, para que nuestras almas puedan salir huyendo de ellos, murmuró Adon mientras el cuerpo de Bursus desaparecía río abajo. Que encuentres la paz que te ha sido negada en este mundo. Mientras Adon seguía con su desagradable tarea, Medianoche arrastró la pesada armadura de Kellenborg hasta donde se hallaba luego se agachó junto a él, pero enseguida corrió al campamento de los hombres del valle a coger una manta y cubrir con ella a su antiguo amado.
No lo despiertes, dijo Adon mientras arrastraba al segundo hombre del valle hacia el pretil del puente. El clérigo se detuvo un momento y miró a su alrededor. Espera a que hayamos terminado. Será mejor así. Medianoche asintió y luego señaló las dagas que colgaban de las botas del hombre del valle. Coge esas armas antes de arrojarlo al río. Adon resolló y una expresión horrorizada apareció en su rostro. No robaré a los muertos. Medianoche se levantó y se apartó de Kelemvor. Cógeles las armas, Adon. Nosotros las necesitaremos mucho más que los animales que viven en el fondo del río. El clérigo no se movió. Permaneció de pie junto al cuerpo del hombre del valle con la boca ligeramente entreabierta. Medianoche se dirigió a los cadáveres que quedaban y ella misma recogió sus armas. Cuando la maga hubo despojado a todos los hombres de sus armas, Adon pronunció una oración final y arrojó los cuerpos al Asaba. Aun cuando no sabía si sus palabras tendrían un valor real en el reino que había más allá de la vida, Adon era consciente de que si no los bendecía se arrepentiría toda la vida. Cuando el último de los hombres del valle fue arrojado al agua, Kelemvor empezó a moverse. Medianoche, exclamó Adon desde el extremo del puente, señalando al guerrero. La hermosa maga de cabello negro volvió junto a Kelemvor y le puso una mano sobre su sudoroso rostro. El guerrero abrió los ojos al instante y cogió la mano de Medianoche. Un agudo dolor recorrió el brazo de la muchacha. «Kel», exclamó Medianoche, y trató de liberarse de la férrea mano del guerrero. Después de un momento de aturdimiento, el conocimiento se fue filtrando en los relucientes ojos verdes del guerrero. Aunque no soltó la mano de la maga, aflojó ligeramente la presión. «Medianoche», murmuró Kelemvor, con labios temblorosos, «estás viva». El guerrero aflojó un poco más la mano y Medianoche dejó de debatirse. «Sí», Kel dijo Medianoche dulcemente. La maga miró al guerrero a los ojos y vio en ellos dolor y confusión. Kelemvor apartó la mirada de Medianoche, entornó los ojos hasta cerrarlos casi por completo y se llevó la mano de la joven a los labios. «He cometido un gran error. He estado a punto de causarte daño». Adon se acercó al guerrero. Medianoche sonrió y miró al clérigo, pero no dijo nada. «¿Están muertos?», preguntó Kelemvor, todavía volviéndole la cara a Medianoche y con los ojos cerrados. «¿Están todos muertos?». «Había 4 cuerpos», explicó Adon con voz tenue mientras cubría los hombros del guerrero con la manta. «Hemos visto a otros 2 saltar al río durante la lucha». Kelemvor abrió los ojos y miró al clérigo. «Adon», murmuró el guerrero, «tú también estás con vida. Me alegro». «¿Y Kirik?». Medianoche movió la cabeza. «Ha desaparecido en el río cuando la barca zozobró». Kelemvor levantó un brazo y acarició el cabello de Medianoche. «Lo siento», dijo. Medianoche se volvió a mirar al guerrero, pero este ya se estaba levantando y examinaba el puente. Kelemvor vio manchas de sangre, las armas amontonadas y su armadura. Nada más. «Apuesto a que Yarbro ha escapado», aseguró Kelemvor. «Ese todavía acabará con nosotros». «Fue el primero que saltó del puente», murmuró Adon, para luego tender al guerrero una camisa que Medianoche había cogido del campamento de los hombres del valle. «Lo vi saltar cuando yo llegaba a la orilla». Kelemvor soltó un juramento. «Volverá a Sembra en busca de refuerzos o cabalgará hasta la ciudad Valle del Barranco para avisar a sus habitantes de nuestra llegada. En cualquier caso, vamos a tener problemas. A pesar de que Mulgrim les ordenó que os llevasen al valle para recibir ahí vuestro justo castigo, os quieren muertos, a ti, a Kirik y a Adon». Kelemvor hizo una pausa y se volvió a Medianoche. «Sea como sea, no me cabe duda de que ahora mi nombre estará también en la lista de los culpables». El guerrero permaneció en silencio mientras se vestía. Una vez vestido, tomó el rostro de Medianoche con ambas manos. «¿Por qué me dejaste en el Valle de las Sombras?». Una repentina oleada de ira se apoderó de Medianoche, que se apartó del guerrero. «Dejarte. Tú te negaste a ayudar a Kirik a rescatarnos». Cuando el guerrero tendió una mano en dirección a Medianoche, ésta le dio un manotazo y fue a ponerse junto a Adon. Una risa amarga salió de los labios de Kelemvor. «¿Esto es lo que te contó Kirik?». Medianoche titubeó un momento. Se apartó el cabello del rostro mientras volvía a sentir el dolor experimentado cuando oyó por primera vez las palabras de traición que había pronunciado Kelemvor. Que no podías interferir a la justicia. Kelemvor hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. «Kirik escogió bien las palabras, ¿no es cierto?». «Él te conocía», dijo el guerrero entre dientes, para luego dar la espalda a sus amigos. «Sabía exactamente lo que debía decir para que lo creyeses». «¿Mentía?», preguntó Medianoche sin aliento. «¿Tú nunca dijiste esto?». «Lo dije antes del juicio», murmuró el guerrero, y agachó la cabeza.
Yo pensaba que os iban a declarar inocentes. De haber sabido lo que iba a pasar, habría encontrado alguna forma de ayudaros a escapar. Addon movió la cabeza. ¿Qué quieres decir? ¿No estabas al corriente de los planes de Kirik? Kelemvor se dio media vuelta, con los ojos inyectados de rabia. Por todas las almas del reino de Mirkul, ¿de qué creéis que estoy hablando? El guerrero respiró hondo. Kirik nunca me habló de la huida. Me enteré al día siguiente, cuando empezaron a aparecer los cadáveres. Medianoche y Addon se miraron, atónitos. ¿Qué cadáveres? Preguntó Medianoche. Un miedo progresivo se iba apoderando de su alma. Supo, incluso antes de que Kelemvor le hablase de los guardias asesinados, que Kirik no le había contado toda la verdad. Kelemvor, mientras contaba la estela sangrienta de cadáveres que él y Modulgrim habían encontrado en la torre inclinada, estudiaba el rostro de Medianoche en busca de alguna reacción. El guerrero pensaba que, enfrentada directamente a los asesinatos, la maga no sería capaz de ocultar su culpabilidad. Cuando le explicó los crímenes cometidos, la maga palideció y sus ojos revelaron sorpresa y horror. No sabía nada, tartamudeó Medianoche. Luego volvió a mirar a Addon. El clérigo tenía el entrecejo profundamente fruncido y sus ojos reflejaban el horror que sentía. Kelemvor suspiró. Se dijo para sus adentros que eran inocentes y, por primera vez en lo que a él le parecían años, se sintió aliviado por haber hecho algo correcto, algo bueno. Sabía que así era. Medianoche, dijo finalmente Kelemvor. Pero, ¿no os pareció extraño lo fácil que os resultó escapar? Nos dijo que había utilizado la espina de Gaius, explicó Addon. Como Kelemvor se le quedara mirando, atónito, el clérigo prosiguió: es una especie de arma mágica. Si le clavas a alguien esa espina, que de hecho es como un dardo, hace todo lo que tú le digas. Kelemvor recordó al joven guardia que se había clavado a sí mismo y se estremeció. Imaginamos que había sometido a los guardias mediante esta espina. Medianoche apretó ambos brazos contra su pecho y al rato se volvió al guerrero. ¿Estás seguro de que fue Kirik? ¿No pudo haber sido alguna otra persona? Kelemvor sacudió la cabeza. Los dos sabemos que fue Kirik. ¿Qué otra persona pudo haber sido? No sé. Medianoche suspiró. Pero, ¿acaso no es posible que lo hiciese otra persona? Pudo haber entrado otro asesino en la torre aquella noche. Tal vez encontró a los guardias medio inconscientes o... La maga dejó de hablar un momento y respiró hondo. ¿No pudo haberlo hecho otro de los guardias? Alguno que quisiera encubrir su negligencia. O tal vez que quisiera, no sé lo que podía haber querido. Los ojos de Medianoche estaban llenos de lágrimas. Kelemvor tomó a la joven por el brazo, la estrechó contra sí y la mantuvo abrazada mientras desahogaba sus lágrimas. Ella se apartó de pronto bruscamente. No, dijo, no quiero creerlo. Kelemvor se llevó las manos a los labios. Medianoche, los hechos, no sé nada de los hechos, ni tú tampoco. Exclamó la maga de pelo negro como ala de cuervo. Me niego a condenar a nuestro amigo como los hombres del valle nos han condenado a Addon y a mí por el asesinato de Elminster. Addon puso una mano sobre el hombro de la maga. Medianoche, tú sabes que fue él. Si tú no lo hubieses detenido, me habría matado a mí también. El clérigo se volvió al guerrero. Algo maligno se apoderó de Kirik. Era como si se hubiese vuelto loco, dijo Addon con voz recia. Luego hizo una pausa y se puso a mirar las aguas agitadas del río. Quizás sea preferible que haya muerto. Medianoche se dirigió con paso lento al borde del río. No, Addon. Kirik habría vuelto a ser la persona admirable que era una vez hubiésemos llegado a Tantras, cuando hubiese tenido ocasión de descansar. Era una persona buena, tú lo sabes. Lo que ocurre es que nunca tuvo la oportunidad de demostrarlo. Kelemvor recordó toda la maldad que él mismo había cometido en el pasado, actos que la maldición le había obligado a hacer y actos de los cuales había echado la culpa solo a la maldición. El guerrero se acercó a Medianoche y la rodeó con sus brazos. Quizá tenía miedo de actuar correctamente, dijo en voz baja. El mismo temor estuvo a punto de impedir que os rescatase. Kelemvor, que estaba mirando a Medianoche a los ojos, suspiró y se vio obligado a apartar la vista. Yo estaba cerca de la torre, esperando el amanecer, esperando volver a verte, le dijo el guerrero. No sabía lo que iba a hacer, pero sospechaba que, una vez te hubiesen sacado al patio, no sería capaz de detenerme y acudiría en tu ayuda, incluso a costa de mi vida. Esperaba que llegase el momento en que sabría lo que iba a hacer. Luego se descubrieron los cadáveres y me dejé convencer por Modulgrim de que erais culpables, de que tú y Addon habíais matado a Elminster y también a los guardias. Addon empezó a gimotear suavemente ante las palabras de Kelemvor y este hizo una pausa. Era más fácil de creerlos a ellos que hacer lo que yo consideraba justo. Después me di cuenta de cómo eran realmente los hombres del valle y, cuando la barca estuvo a la vista,
Supe que debía tomar una decisión. El guerrero se volvió y miró las manchas de sangre que salpicaban el puente y añadió: reaccioné como sabía que lo haría. ¿Crees, entonces, que somos inocentes? Preguntó Medianoche con un hilo de voz. Sí, murmuró Kellenborg, para luego besar a Medianoche en la boca. Cuando se apartó de ella, el guerrero advirtió que Adon estaba agachado junto al montón de armas que habían cogido a los cadáveres de los cazadores de hombres. De pronto parecía cansado, incluso envejecido. ¿Qué le pasa?, preguntó Kellenborg. Medianoche le contó todo lo que había ocurrido en el templo de Lathander, pero sobre todo cómo Adon había intentado salvar a Elminster de precipitarse en el agujero. Después de la cicatriz y de no haber podido hacer nada en el templo, Adon está convencido de que Sunne lo ha abandonado. Es como si todo su mundo se hubiera deshecho en pedazos, concluyó la maga. A pesar de todo, habría tenido que decir algo en el juicio en vuestra defensa, protestó el guerrero. Su silencio influyó en el veredicto de Mulgrim. No le guardes rencor por ello, Kell. Yo no se lo guardo, dijo Medianoche sonriendo. Además, el juicio ya ha pasado y, después de estar unas horas con él, comprenderás que está pagando el precio por su silencio en el juicio, y mucho más. La maga se volvió y se encaminó hacia Adon. El guerrero la siguió y ella añadió a Kirik: le resultaba casi imposible mostrarse amable y misericordioso con él. Si yo puedo perdonarlo, tú deberías ser capaz de hacer lo mismo. Kellenborg reflexionó sobre las palabras de la maga y, después de ponerse en cuclillas al otro lado del montón de armas, miró al clérigo. Adon, nuestras vidas dependen de que podamos contar unos con otros. Nos buscarán como fugitivos. Lo sé, dijo Adon, pero no pudo mirar a Kellenborg, sino que siguió jugueteando con una de las armas de los hombres muertos. Vamos a ir a Tantras, Adon, pero es posible que los hombres del valle traten de capturarnos. También es posible que intenten matarnos. ¿Arriesgarás tu vida por ayudarnos?, preguntó Kellenborg. Mi vida, gruñó Adon, con voz entrecortada. En lo que vale, sí, arriesgaré mi vida por vosotros dos. Quizá pueda compensaros por lo que he hecho. El clérigo alargó la mano y cogió un hacha. Se quedó un momento mirando al arma, luego frunció el entrecejo y la dejó caer. Encontraré alguna forma. Gracias, Adon. Vamos a necesitar tu ayuda, dijo Medianoche, para luego dirigirse hacia el campamento de los hombres del valle. Kellenborg se apresuró a seguirla. Mientras se alejaban, oyeron ruido de metal contra metal. Era Adon que iba cogiendo un arma tras otra para volverlas a arrojar al montón. Los hombres del valle escondieron los caballos en el bosque cerca del campamento. Debemos coger unos cuantos caballos, cargar algunas provisiones y ponernos en camino hacia Tantras mientras tengamos la oportunidad, dijo el guerrero. Medianoche se detuvo y se volvió a Kellenborg. ¿No olvidas algo?, dijo la muchacha. Kellenborg sonrió y movió la cabeza. Tu recompensa, añadió tajante. El guerrero se quedó de piedra. Después de hacer un gesto hacia las manchas de sangre del puente, Kellenborg dijo: me buscarán como criminal por haberte ayudado y por haber matado a estos hombres. La maldición solo exige un pago si no actúo en mi propio interés. Llevarnos a Tantras, donde podremos ocultarnos del largo brazo de los habitantes del valle, e incluso recuperar la tabla del destino y librarnos mágicamente de todas las acusaciones, es un acto que redundará en mi propio beneficio. No quiero que mi cabeza tenga un precio para el resto de mi vida, por muy corta que ésta sea. Así no se puede vivir. Comprendo, dijo Medianoche, reconciliadora. Kellenborg frunció el entrecejo y cerró los ojos. Ello no cambia lo que siento por ti, murmuró. Tengo que plantear el problema de esta forma. Además, así se simplifican las cosas. Bien, supongo que debemos mantener las cosas a este nivel simple, dijo Medianoche suspirando. Kellenborg la miró con brusquedad y, por primera vez, vio un asomo de la sonrisa maliciosa que Medianoche tan frecuentemente le había dedicado en su viaje al Valle de las Sombras. Se echó a reír y le ciñó con las manos la cintura. Ven, dijo, y se encaminaron hacia el extremo del puente. Adon, gritó Medianoche, nos vamos. La maga y el guerrero oyeron unos pasos detrás de sí y luego el ruido metálico de 0 contra 0 y se volvieron. Adon estaba recogiendo el montón de armas que habían dejado caer. Espera, exclamó Kellenborg. Cojamos solo lo que necesitemos. El guerrero ya tenía una espada que manejaba con 2 manos, pero añadió a su arsenal un hacha, un arco y una aljaba con flechas. Medianoche encontró un par de dagas adecuadas para ella. Adon se quedó mirando la colección, en busca de alguna apropiada. Era muy diestro con la maza de guerra y el mangual. Su orden prohibía las armas de filo cortante y todas las armas que quedaban eran armas blancas. Coge algo y lo llevas para nosotros, dijo finalmente Kellenborg,
cuya paciencia estaba llegando al límite. Los héroes no tardaron en dejar el puente e introducirse en el bosque. Al cabo de unos minutos, Kelemvor llevó a sus compañeros hasta el lugar donde los hombres del valle habían atado a sus caballos, pero estos habían desaparecido. ¿Estás seguro de que era aquí?, preguntó Adon mirando a su alrededor. «Tienes la prueba delante de tus narices, clérigo. Abre bien los ojos», bromeó Kelemvor. Adon retrocedió para apartarse del guerrero y Medianoche frunció el entrecejo. Kelemvor carraspeó. «Lo que quiero decir es que se pueden ver los rastros que han dejado los caballos y quienquiera que se los haya llevado, además de las ramas rotas y las huellas». El guerrero dio un puñetazo a un árbol y soltó un juramento. «Probablemente ha sido Yarbro. Ahora tiene el oro con el que pagó Mogulrim y vamos a tener que ir caminando hasta el Valle del Barranco». Mientras los héroes se preparaban para marcharse del bosque, Adon se debatía con dos pesadas espadas que había encontrado. De pronto apareció un rictus de inquietud en el rostro de Medianoche. «Adon, ¿dónde has dejado mi libro de hechizos y las cosas que nos dio Laeo?» El clérigo dejó caer las espadas y el escudo y dio un paso atrás, presa del pánico. Lo he dejado olvidado en el puente», dijo jadeante. Siento». Kelemvor bajó los hombros y abrió la boca para vomitar una retahíla de insultos. Cuando vio la expresión de niño asustado en el rostro del clérigo, contuvo su ira. «Ve a buscarlo», dijo Kelemvor muy despacio, con una voz profunda que temblaba con una rabia apenas contenida. Adon echó a correr en dirección al puente y el guerrero, después de colocar el arco junto a las espadas que Adon había tirado, se encaminó al puente con Medianoche. «Está haciendo un esfuerzo, y tú lo sabes», susurró la maga a la vez que rodeaba la cintura de Kelemvor con sus brazos. «No cabe duda», dijo Kelemvor entre dientes, tratando de no sonreír. «Y tú también estás haciendo un esfuerzo», dijo Medianoche, «no creas que no me he dado cuenta». El guerrero y la maga salieron del bosque y vieron a Adon en mitad del puente, echado sobre la talega que había rescatado del río. Estaba rebuscando en el interior, comprobando su contenido. El guerrero, cerca del extremo norte del puente, llamó a Adon. «Vamos, clérigo. No tenemos todo el día». Medianoche dio un ligero respingo ante el estallido de Kelemvor. Adon se incorporó súbitamente, con la bolsa firmemente agarrada. El clérigo miró al horizonte en dirección este y señaló el cielo. El sol estaba detrás de él y, por consiguiente, podía ver claramente tres figuras que volaban al este por el cielo e iban aumentando de tamaño a medida que se acercaban. «Unos jinetes», exclamó Adon, «unos jinetes al este». Kelemvor, todavía en el extremo norte del puente, movió la cabeza. «¿Qué está?» Pero entonces el guerrero vio lo que había llamado la atención de Adon. 3 soldados vestidos de negro volaban hacia ellos. Seguían el curso del río y montaban unos inmensos caballos color ébano que iban dejando una pista de fuego en su galopada por el cielo. En el puente, Adon se quedó clavado al suelo. Cuando los jinetes estuvieron más cerca, pudo verlos con mayor claridad. Las armaduras eran negras, bordeadas de púas afiladas. Unos pinchos del tamaño de dagas sobresalían de varios puntos de las armaduras y unos cascos ocultaban los rostros de los jinetes. Sin embargo, los caballos que montaban eran mucho más aterradores que las terribles armaduras de los misteriosos jinetes. Los corceles que los llevaban a través del cielo eran monstruos. A medida que se fueron acercando, los héroes vieron el arma que llevaba cada uno de los jinetes. Uno iba armado con una guadaña, que blandía en el aire mientras se dirigía al puente Pluma Negra. Otro llevaba unas bolas o pesadas esferas unidas con un cortante alambre de plata. Y el que iba en cabeza, un ejemplar imponente de hombre que parecía hecho para el aterrador caballo que montaba, llevaba una pesada espada negra para 2 manos llena de runas color sangre. Desde el extremo norte del puente, Medianoche gritó. «Corre, Adon. Sal del puente». Kelemvor cogió a la maga y la arrastró unos pasos hacia el bosque. «Tenemos que penetrar en el bosque», dijo el guerrero. «Es posible que no nos hayan visto todavía». La maga clavó los talones en la tierra y se desasió de Kelemvor. «Han visto a Adon», profirió Medianoche, «no podemos dejarlo. Es estúpido sacrificarnos nosotros también. Deja que Adon venga a ponerse a salvo con nosotros, en lugar de meternos nosotros en la boca del lobo con él», adujo Kelemvor. Gracias a su agudísima vista el único efecto positivo de su maldición había distinguido las manchas color carmesí del símbolo de Bani sobre el pecho de los jinetes. «No has cambiado nada», gritó Medianoche, para luego alejarse corriendo de Kelemvor y meterse en el puente. «Lo único que te preocupa es tu persona». Los jinetes estaban ahora a 15 metros de Adon y se acercaban rápidamente. Medianoche llegaba por el extremo norte,
sin dejar de gritar a Adon que echase a correr. El desfigurado clérigo estaba paralizado, aferrado a la bolsa que contenía la esfera ámbar de la Torre del Misterio y el libro de hechizos de medianoche. De su rostro había desaparecido toda expresión y estaba como si fuera una estatua en medio del puente. Antes de que medianoche pudiese llegar junto a Adon, lo hicieron los jinetes. El que iba en cabeza, el espadachín, dirigió su monstruo directamente al clérigo, blandiendo el arma delante de él. Unos segundos antes de que la espada atravesase el cuerpo de Adon, el jinete se elevó de repente y su caballo empezó a girar sobre la cabeza de Adon, mientras que los otros dos jinetes se pusieron a volar uno a cada lado del clérigo. El viento azotó el rostro de Adon, pero este se mantuvo firme. Cuando el jinete pasó volando, la bolsa de lona cayó de las manos de Adon y el joven clérigo se agarró a una de las patas traseras del monstruoso caballo. «Adon, no», gritó Medianoche, pero era demasiado tarde para detenerlo. El cuerpo del clérigo fue arrastrado por el aire por encima del puente, y empezó a girar sobre sí mismo mientras volaba por el cielo. El monstruo que Adon había agarrado dejó escapar un relincho estridente y trató de librarse del clérigo. Las llamas de los cascos del animal bailaban alrededor de las manos de Adon y lo quemaban, pero el clérigo no cejó. Celeborn, solo en el extremo norte del puente, se había quedado paralizado al ver la inesperada actuación de Adon. El guerrero vio que el clérigo no solamente se aferraba al monstruoso animal, sino que además empezaba a trepar por la pata, ajeno a las violentas sacudidas que daba y a los cascos en llamas del caballo. El olor fétido del pelo de los monstruos casi hizo que Adon soltase al animal cuando empezó a ser elevado por los aires, pero no hizo caso del hedor y centró su atención en cosas más importantes, como ayudar a sus amigos y, quizá, redimirse a sus ojos. Empezó a trepar en dirección al jinete, con la esperanza de tirar al asesino y hacerse con el control del animal. Sin dejar de volar, Barro, el asesino de la guadaña, se reía ante el espectáculo. «Sácatelo de encima, Durrock», gritó Barro. «Nosotros capturaremos a la mujer, la vida de ese pobre diablo no tiene importancia». El otro asesino espoleó a su corcel y pasó como un rayo junto a su amigo armado con la guadaña. «Déjalo con su caza, Barro», gritó Sejanus, para luego detenerse y ponerse a hacer girar las bolas. Además, es posible que Durrock quiera conservar al desfigurado con vida. Tienen algo en común. Durrock, que cabalgaba el caballo al que Adon se agarraba desesperadamente, no quiso saber nada de los comentarios de sus compañeros asesinos. No necesitaba andarse con monsergas, pues su inesperado pasajero estaba completamente a su merced. Y, de ser cierta la información que los espías de la organización Centarim le habían enviado mientras volaba hacia el puente Pluma Negra, el clérigo les había servido la victoria en bandeja. Durrock guió a su caballo en círculo para hacerlo volver al puente y se maravilló de la simplicidad de la tarea que tenía por delante. Encontrar a la maga y a sus compañeros había sido cosa de niños. Se sabía el camino que habían tomado. Todo lo que habían tenido que hacer los asesinos era seguir el curso de la Saba hasta localizar a sus presas. Mejor aún, cuando Durrock y sus compañeros localizaron a los héroes, estos no estaban escondidos en la orilla del río, sino sobre un puente, a cielo abierto. Era tan simple como disparar flechas a un prisionero metido en un hoyo. En tierra se desarrollaba otra escena. Celeborn corrió junto a Medianoche, pero no lo hizo por razones altruistas. Los asesinos jamás lo dejarían con vida si capturaban o mataban a Medianoche y a Adon. El guerrero estaba simplemente protegiendo su propio pellejo. Mientras meditaba acerca de las alternativas que tenía, el guerrero soltaba maldiciones a diestro y siniestro. Podían haber tenido la posibilidad de luchar contra los asesinos de haber estado a cubierto en el bosque, pero Adon y Medianoche no habían dejado que él decidiese y ahora Celeborn estaba seguro de que no tardarían en estar todos tan muertos como los hombres del valle. Junto a Celeborn, Medianoche se concentraba en el hechizo que estaba a punto de lanzar. Los jinetes se iban acercando y ella sabía que no podía correr el riesgo de causar daño a Adon, de modo que apuntó al jinete de las bolas, el último de la formación que se preparaba para el ataque. El hechizo fue el de una bola de fuego. Delante de las temblorosas manos de la maga apareció una forma de crujiente energía azul y blanca, pero que se desplomó casi al instante. Dio la impresión de que no sucedía nada más. Sejanus, que volaba hacia el puente, fue presa del pánico momentáneamente cuando vio a la maga del puente y se dio cuenta de que estaba tratando de lanzar un hechizo en su dirección. Ella llevó a cabo los complicados gestos y cuando parecía que el hechizo no había salido bien, el asesino se echó a reír. Levantó las bolas sobre su cabeza y se preparó para lanzarlas sin utilizar los brazos de la mujer antes de que tuviera tiempo de volver a intentar aquella temeridad. En el puente, Medianoche observaba atónita la cimitarra en llamas suspendida sobre la cabeza de quien ella quería hacer su víctima.
sin dejar de mirar la espada mágica si no se equivocaba, el resultado de un hechizo llamado la cimitarra de Saeron, advirtió que nadie veía que éste seguía a Sejanus. El hechizo de medianoche había salido mal y había dado vida a aquella fuerza por equivocación. Pero la maga sabía que podía aprovecharse de aquel error y entornó los ojos para decir en un susurro: «Cógelo». La cimitarra descendió. Sejanus, a unos 30 metros sobre la saba y a solo unos 12 metros de la maga, notó en la base del cráneo un dolor punzante que empezó a bajar por su columna vertebral como una llama incontrolada. Aquel dolor agudo fue saliendo de su columna vertebral para penetrar en todos y cada uno de los nervios de su cuerpo. Empezó a sentir espasmos y convulsiones y su caballo, desconcertado ante su agitación, giró en ángulo recto y se lanzó a subir velozmente hacia las nubes. Mientras el hechizo errante de medianoche arremetía contra Sejanus, Kelemvor se apartó de la maga de cabello negro como ala de cuervo y se preparó para enfrentarse a Barro, el asesino armado con la guadaña. Después de desenvainar la espada, el guerrero de ojos verdes se dispuso a hacer frente a la furia del jinete sobre su monstruo. Cuando el caballo negro estuvo a unos 6 metros de Kelemvor, abrió la boca, dejando al descubierto los colmillos, y arrojó una nube de vaho fétido. A solo 4 metros del guerrero, Barro agarró con fuerza la guadaña y se preparó para arremeter contra la espada de su presa con su propia arma. El asesino se inclinó sobre el flanco izquierdo del corcel y este se arqueó hacia arriba y hacia la derecha. Detrás del asesino, la deslumbrante luz del sol se reflejó en la espada del guerrero y produjo unos destellos. A solo un par de metros, a punto de partir a su presa en dos, Barro se quedó desconcertado cuando el guerrero dio un salto hacia adelante, arremetió con furia sobrehumana su espada contra el arma del asesino, rodó por el puente y desapareció de la vista de Barro. Mientras su caballo se elevaba sobre el puente en dirección este, el asesino miró su arma atónito. «Me las pagarás, perro», gritó Barro, incrédulo, para inmediatamente arrojar la inutilizada guadaña al río. El asesino tiró de las riendas de su monstruo y sacó una espada. El monstruoso caballo que montaba giró sobre sí mismo lo más rápidamente que pudo, pero, una vez de nuevo en dirección oeste, en dirección al sol, Barro se asombró al ver a Durrock sobre el puente pero sin atacar, simplemente suspendido en el aire. Aquella imagen era a la vez hermosa y terrible, una majestuosa silueta negra contra la deslumbrante esfera del sol. El cuerpo del clérigo colgaba de la mano de Durrock y este tenía su espada levantada sobre su cabeza. «Se ha acabado el juego», gritó Durrock. «Barro, quédate donde estás». Barro clavó sus talones en los flancos de su caballo y el monstruo, después de dar un respingo, se detuvo. En tierra, Kelemvor, con el corazón latiéndole aceleradamente, veía a medianoche dirigirse al centro del puente Pluma Negra. El monstruo de Durrock exhaló una nube de vaho y lanzó un bufido. El asesino blandió su espada y gritó: «Rendíos o vuestro amigo morirá. Decidid». Kelemvor oyó un grito detrás y se volvió. Al este, en el cielo, el tercer jinete, Sejanus, estaba volviendo lentamente hacia el puente. «¿Qué queréis de nosotros?», gritó el guerrero de los ojos verdes. El monstruo de Durrock empezó a retroceder y Adon dio unas precarias vueltas en el aire. «No estoy aquí para contestar a tus preguntas. Si el asesino, Lord Bane, el dios de la lucha, nos ha enviado a buscaros. Estamos aquí para escoltaros y llevaros a una audiencia con Lord Black en el Valle del Barranco». «¿Ja, eso es todo?», preguntó Kelemvor, y acto seguido sujetó su espada con mayor firmeza. «Gracias, pero no podemos. Tendrás que transmitirle mis excusas a Bane». Durrock soltó a Adon y este empezó a descender lentamente hacia el suelo. El asesino volvió a agarrar al desfigurado clérigo antes de que éste llegase a tocar tierra. «No tentéis a la suerte, imbéciles. No tenéis elección. Iremos con vosotros», gritó medianoche. La maga levantó las manos, con los dedos cruzados, sobre la cabeza para que los asesinos comprendiesen que no estaba lanzando ningún hechizo. «Habéis ganado». Kelemvor miró a la maga, luego apartó la vista y fue bajando la espada. «Es una locura», exclamó el guerrero. «Apenas Bane nos tenga en su poder en el Valle del Barranco, nos matará». Medianoche suspiró y se volvió al guerrero. «Es posible. Pero no podemos dejar que maten a Adon ahora. Quizá tengamos la oportunidad de escapar más adelante». «Claro», exclamó Kelemvor. «Es lo mejor que podemos hacer, escapar. Así tendrán el placer de volvernos a cazar antes de matarnos a los tres». El guerrero se agachó para coger la pesada bolsa de lona que contenía el libro de hechizos de medianoche. Esta no contestó al guerrero, por el contrario, miró a Durrock, todavía suspendido contra el sol, e hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. «Estamos preparados», dijo la maga.
Los jinetes empezaron a descender,